Empecé literalmente con 200.000 euros de deuda con bancos en créditos personales pedidos todos a la vez. Hoy vamos a hablar de real estate y yo lo que querría es alguien que me gestione mi dinero y me dé la máxima rentabilidad al mínimo riesgo. Los márgenes para la banca privada. Para la banca privada. No para el cliente. Que esto me parece súper perverso. O sea, esto me preocupa. Yo cuando recibo estas llamadas, ¿no?, de los private equity, yo me interesa el rebate. O sea, cuéntame, el split de comisiones nunca te lo cuentan. No, claro, pero esto hay forma de evitarlo. Con 20 años tú compras edificios. Compré un edificio y el segundo ya entró capital de inversores. Lo que intentamos desde Partner es hacer operaciones que nos emocionen un poquito más allá del mero retorno financiero. Ya, pero no me palmes la pasta. Me enamoro de los inmuebles un poco, solo compramos cosas un poco sexys, ahí está un Te poco enamoras, pero luego los vendes. Estar haciendo fraude si cobra por detrás. No puede hacerlo contractualmente. Este podcast es interesante con muchos truquillos están saliendo. O sea, un hotel gana la mitad de lo que factura. Sí. Yo siempre digo, un hotel genera dinero por sí solo. Unas oficinas no. Necesitan un inquilino, una empresa que trabaja allí, que funciona. Un retail, lo mismo. Necesita una tienda que va ahí, que vende y tal. Dependes del inquilino al 100%. Yo en un hotel no necesito a ninguna marca. ¿Podemos hablar de vivienda? Sí. Me interesa hablar de vivienda. Sí. ¿Cuál es tu opinión del problema de la vivienda? Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Aleix Requesens. Aleix Requesens, que lo he pronunciado en castellano. Claro. Nada, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Aleix? Muy contento de estar aquí contigo. Tú eres el fundador de AX Partners. Sí. Que es un fondo de real estate, un fondo inmobiliario. Fondo inmobiliario, de capital privado. De capital privado. ¿Cuál es el pitch de AX Partners? Hoy vamos a hablar de real estate, que es un tema que no tocamos tanto. Aquí normalmente hablamos de tecnología, inversión y tal, pero en el mundo más tech. Pero me interesa mucho hablar de real estate. ¿El pitch te refieres a la descripción? Sí, cuando tú le explicas a alguien qué hace AX Partners, ¿cómo lo explicas? AX Partners es un fondo de inversión de capital privado. Le puedes decir un fondo de inversión, porque tenemos un fondo, pero es una gestora de inversión de capital privado, centrada en ser el producto, la marca de referencia para el cliente de banca privada, para invertir en inmobiliario de calidad. Y estamos basados, digamos, tenemos 4 fundamentales, que son el inmobiliario de invertir en activos singulares, trofeo, bien ubicados, resumiéndolo, de calidad, es decir, ¿no?, activos que emocionan, que sean un poco sexys, ¿no? Con el objetivo de llegar a retornos de doble dígito, es decir, mejorar al final el retorno que muchas familias, muchos inversores pueden tener de forma directa en inmobiliario, y luego con una estructura más eficiente que la del private equity tradicional, segmentando operaciones a nivel de colateral para poder dar más transparencia, tener más eficiencia fiscal en las operaciones con los inversores y con unos plazos de inversión más atractivos que un fondo de private equity tradicional que se va más a 8 o 10 años, ¿no? Entonces, o sea, al final somos un producto de banca privada y que a la vez empezamos a ser un inversor relevante en el mercado inmobiliario español, ¿no? Relevante dentro de nuestro tamaño, pero que ya tiene un cierto track record y que estamos dando vueltas. Cuando dices un producto de banca privada, esto ya está segmentando porque mucha de la gente que nos escucha probablemente no tendrá el problema de tener que gestionar assets con la banca privada. Sí. Entonces, ¿qué significa un producto de banca privada? ¿Y cuál es la alternativa? Me refiero a, es decir, cuando tú eres una gestora de capital, puedes gestionar capital institucional, capital privado o capital retail, ¿no? Vale. Entonces, en este mercado de gestión de capital, diríamos que en la parte de abajo pues están todas estas las plataformas participativas, sobre todo en el mercado inmobiliario. Hablo sí, hablando del mercado inmobiliario, el retail es la gente de la calle, cualquier persona que puede hacer microinversiones. Exacto. Y esto lo hace a través de plataformas de crowdfunding. Sí, a lo mejor tenemos que ir un paso atrás, ¿no? Y decir, en el mercado de la banca privada, de la gestión patrimonial de las inversiones, tenemos mercado cotizado y mercado privado, ¿no? Vale. Entonces, nosotros somos un fondo del mercado privado, del private equity, que no cotiza y que no invertimos en activos cotizados, en activos privados. Y dentro del private equity, que hay muchos segmentos, ¿no? El venture capital, private equity, diferentes estrategias renovables, etcétera. Hay real estate, y nosotros por lo tanto somos un fondo de capital privado de real estate. Entonces, dentro tanto del cotizado como del privado, tenemos 3 tipos de capital, ¿no? Entonces, en el capital retail, pues puedes comprar un fondo de CaixaBank o del banco que sea para inversor retail que cotiza, vale, pero también puedes hacer inversión privada no cotizada, un inversor retail, que en este caso han cogido bastante mercado las plataformas participativas,
Pero no es lo normal, sigue siendo muy minoritario comparado con los fondos Exacto. Entonces, que comercializa la banca comercial normal, ¿no? exacto. O sea, la Caixa o Banco Santander, tú vas ahí, te ofrecen un fondo inmobiliario y que es un conjunto de propiedades. Bueno, si eres un inversor retail, es decir, si no tienes más de 100.000 euros, si no puedes invertir más de 100.000 euros, que es lo que marca la normativa, digamos, para pasarse en un inversor cualificado o profesional, te ofrecerán fondos cotizados líquidos. Y los ilíquidos, acaba de cambiar la normativa hace un año y a partir de 10.000 euros ya puedes entrar. Ya ha salido alguna plataforma participativa que te permite entrar en este tipo de fondos, pero la mayoría de bancos hasta la fecha reservan los activos privados no cotizados para el inversor de banca privada, para el inversor cualificado. Y para el retail dejan solo el producto líquido, ¿no? El que pueden vender o tener liquidez inmediata, ¿no? Porque Vale, hasta la fecha se entiende que la iliquidez es un riesgo que para alguien que no tenga cierto patrimonio, pues que no debe asumir, ¿no? Esto a nivel normativo, europeo, Aunque no tiene que ver España, la liquidez con el riesgo, ¿eh? O sea, son cosas diferentes. son cosas diferentes, pero se entiende en la regulación financiera que la iliquidez supone más riesgo. Pero tú puedes ser muy líquido, pero de un día para otro ir de 100 a 0. Sí, exacto. Pero también pero para que nos cero, entendamos. y el 0 ser muy líquido. Claro, pero imagínate, alguien que tiene 20.000 euros en efectivo. Sí. No es lo mismo invertir 10.000 en el fondo de JP Morgan que cotiza, que puedes mañana, si necesitas el dinero, vender, que invertir 10.000 en el fondo de KKR o de X Partners, que entras y no puedes liquidar hasta aquí 5 años, o 10 o 7. ¿No? O sea, esta iliquidez supone un riesgo que hasta ahora las autoridades, digamos, marcaban como muy alto y por eso no se permitía la comercialización de productos no cotizados a inversor retail. Esto ha cambiado ahora, ¿eh? Me encanta el posicionamiento que has hecho de KKR y AX Partners. Sí, no, claro, ya me pongo al... El que he inventado el private equity y vosotros. Pero bueno, oye, está bien. Sí, sí. Y entonces, vale, entiendo. O sea, estamos hablando todavía del retail, ¿eh? Has dicho retail... retail privado e institucional, ¿no? Entonces... Privado e institucional. Privado es personas con mucha pasta que van a banca o con más de medio millón o 1 millón de euros de patrimonio para invertir. Sí, diría más de 1 millón de euros de patrimonio. Más de 1 millón de euros, vale. Líquido para invertir, sí. Esta gente tiene son el segmento target de la banca privada, ¿no? A partir de ahí empieza la banca privada, que son... Sí, la banca privada normalmente, o sea, un banco privado pide que tengas, para que te consideren banca privada, tener más de 300.000, 500.000 euros en ese banco. O sea, si tú ahora estás en CaixaBank, tienes una cuenta normal, tienes 20.000 euros, y de repente llevas medio millón, en unos meses verás que te cambia la aplicación, te cambia el servicio, te llama otro, te ofrece mejores productos de inversión, te han pasado a banca privada. Y si llevas 5 millones, te van a pasar... Perdón, si llevas más de 100.000 te vas a pasar a banca Premier, luego te van a pasar a banca privada y luego te van a pasar a banca Wealth, que ya eres un gran patrimonio. Y cambia el color de la... Y te cambia el color, es más plateado. Pero sobre todo lo que cambia en teoría es que el gestor tiene menos clientes, está más para ti, te ofrece más productos y te ofrece productos de banca privada más especiales, en teoría, ¿no? Y sobre todo más productos de Venture Capital, de Private Equity, etcétera, etcétera. O sea, como para inversores más cualificados. Que tener más dinero no quiere decir saber más de inversión, ¿eh? No, ni mucho menos. Pero la normativa la crearon así. Si tienes más de 100.000 euros, eres un inversor profesional. Bueno, a ver, te hace menos destrozo en tu vida personal, ¿no? Sí, bueno, depende del porcentaje que inviertes, como todo. Pero quiero decir, si mis abuelos llevan toda la vida ahorrando, tienen más de 100.000 euros y podrían invertirlos, podrían entrar en un fondo de private equity. Y si mi hermano, que no los tiene y lleva 10 años trabajando en esto y sabe muchísimo más, no lo es. Y no podría entrar. Eso es lo que dice la normativa. Pero tú puedes cualificarte, ¿no? O sea, puedes hacer un examen o... Bueno, ahora no me lo sé de memoria, pero tienes que cumplir de 3 requisitos, 2. Uno es que tengas más de ticket de más de 100.000 euros a invertir. Esto es automático. Automático. Y el otro es que tengas o experiencia ya invirtiendo, cosa que, bueno, si es la primera vez como la tengo, ¿no? O que quieras, o que lo pidas, que quiero serlo, ¿no? Porque no he invertido, pero ya entiendo. Y 3, que hayas trabajado en el sector financiero y tal. Insisto, esto ahora ha cambiado y ahora a partir de 10.000 euros ya se permite, ha cambiado a nivel europeo. Hace un año ya se permite a partir de 10.000 euros. Hay muy pocos fondos que lo permitan. Hay una gente en España que está tirando que no sé si podemos hablar de marcas o no, pero ellos están... Pues va a hablar de lo que quieras. Bueno, pues hay una gente que se llama Crescenta, que seguro que han pasado por varios podcasts y seguro que vendrán algún día por aquí, que ellos están dando acceso al inversor retail a los fondos de KKR, o sea, es un fondo de fondos de private equity para inversor retail.
¿vale? O sea que ahora se empieza a dar acceso y bueno, veremos cómo... Este capítulo lo sponsorizan los amigos de Fleet. Es un software de suscripción para la gestión IT, donde las empresas pueden pedir automáticamente sus dispositivos pagando una cuota de suscripción que incluye absolutamente todo. Más de 2.000 empresas ya están utilizando Fleet para gestionar su MDM, su gestión de dispositivos, con seguridad, garantía ilimitada y servicio integral. Además, te hacen la renovación de los dispositivos y les dan otra vida. Probadlo. Vale, hemos dicho retail, banca privada, institucional. Institucional son grandes fondos de pensiones, aseguradoras, Exacto. grandes capitales, ¿no? Exacto. Que tienen que buscar una rentabilidad baja, normalmente baja, pero muy segura. Sí, bueno, Bueno, esto baja, lo nadie vamos a quiere ligar baja, con pero- el sector inmobiliario y el problema que hay ahora en residencial, porque es un tema de coste de capital. O sea, arriba de todo tienes el capital más barato de todos, que es el fondo de pensión y la aseguradora, que es el que tiene dinero de todo el mundo. Estos tíos tienen Cuando dices que es más barato, ¿qué significa? que la necesidad de rentabilidad sobre su capital Exacto. es la más baja del mercado. O sea, si ahora me pone a mi capital AXA, bueno, ni AXA o el fondo de pensiones de Canadá, ¿no? Ellos tienen un coste de capital o una necesidad de rentabilidad, en función del riesgo, evidentemente, pero del 3, 4, 5%. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Estos tienen tanto volumen que no tienen la capacidad de invertirlo de forma directa. Entonces, invierten en los fondos de, que yo digo, primera división. Ahí está el KKR, el Apolo, todos estos grandes fondos. Estos grandes fondos tienen un coste de capital de entre el 7 y el 10% porque tienen que cobrar fees y darle al institucional de verdad, al pensionista, el pension fund o a la mutualidad o su retorno, ¿no? A su vez, estos fondos, para poder expandirse y ganar volumen, necesitan otros operating partners o otros fondos de segunda división, ¿no? Que son los fondos más especializados, más nicho, como puede ser pues, todos los private equities que tenemos por aquí en España, que conocemos todos, que tienen capital de estos institucionales. O sea, la mayoría tienen capital de este institucional que está en medio, ¿no? Entonces, estos ¿Que también cobran un fee? cobran un fee. Entonces, estos, su coste de capital sube pues ya al 8, 12, 14%. Es decir, tienen que sacar 12, 14% a sus retornos para poder darle, cobrando fees, entre 8 y un 10 al Apolo de arriba o al KKR o al Bain o al inversor de primera división que sea, ¿no? O al HIC o al que sea. Y estos mismos luego muchas veces también operan, depende de cada plataforma y de los socios que tengan locales, en función de si compran compañías, inmuebles, lo que compren. Tienen otros socios locales, somos los fondos de tercera división, ¿no? Podemos ser nosotros, por ejemplo, o otros que hay, Más que son pequeños, los que podemos realmente decir más operan. pequeños. Sí, pero son los que realmente operan la operación, ¿no? Ujú. O sea, el fondo más pequeño que de verdad se mete en la compañía, a poner personas, hacerla crecer, o a comprar el inmueble, desarrollarlo, hacer el proyecto, pagar, operar las operaciones de inversión reales hasta que el dinero acaba en la economía real de verdad. Claro, por eso no te sale a cuenta a ti ir al institucional, ¿o no? Ir O sea, a buscar fondo institucional, porque... A mí lo que me saldría más a cuenta es directamente irme a los de arriba de todo. claro, Porque es donde ahí es está lo que el capital haces, barato. ¿no? Pero no No vas al fondo de pensiones de Canadá porque no puedes. me voy al privado que tiene suficiente Te vas al dinero privado. para que puedas Tampoco te hace falta tanto dinero. O sea, el tema es, la mayoría de fondos o de gestores inmobiliarios como nosotros cogen dinero de los fondos de primera división, no de los pension funds. Porque los pension funds solo invierten con la primera división. Ya. O sea, si tú eres el director de inversiones del pension fund de americano de no sé qué, quieres ponerle pasta a KKR o a Sí, Bain, pero no quieres ponerle pasta a Axe Partners en España porque Porque no le compensa la gestión. no le compensa la gestión, es mucho más atomizado. Exacto. Necesita alocar mucho más capital a alguien que pueda digerirlo. Exacto. Y en nuestro segmento, ahora no el de banca privada, sino en nuestro segmento inmobiliario, pues los Merlin, todos los fondos inmobiliarios más grandes que Axe Partners en España, o Socimis o REITs, cogen dinero de estos fondos de primera división. A veces puedes ir algunos consiguen ir directamente a la mutualidad de turno o al fondo soberano de turno, pero entonces a nosotros no nos interesa, a mí personalmente no me interesa ser dependiente de comités de inversiones en Londres, en Nueva York, que no entienden el día a día nuestro, el bajar al detalle de nuestros activos, de nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, por esto, viendo toda esta foto, nosotros decidimos, oye, hacer un producto de banca privada. Yo venía de la banca privada, que ahora si quieres lo contamos, pero es un producto que no depende de un comité de inversiones, sino depende solo del comité de inversiones de Axe O sea, Partners. tú captas inversores directos, básicamente. Exacto. ¿no? ¿No? O sea, yo Estábamos todavía en el pitch de Sí, Axe Partners sí, y estamos, y hemos explicado un poco todo el espacio de real estate y las formas de inversión O sea, en real estate. en vez de ir, o sea, a nosotros nos parecen operaciones de 100 millones,
que podríamos hacer y gestionar perfectamente, pero tendríamos que ir con un partner institucional. Entonces yo tendría que subirlo a un comité de un inversor institucional en Londres, Porque tú no que me lo puedes apruebe y no sé qué. conseguir 100 millones entre wealthy individuals, personas Bueno, con es lo que dinero. estamos gestionando en total ahora en equity, más deuda, ahora ya hemos superado los 200, pero el hecho es que no me hace independiente. O sea, es lo que hablábamos antes de entrar, de qué te hace feliz a ti como persona. A mí no me hace feliz hacer una operación de 100 millones y que tenga que depender de la aseguradora de turno o el comité de no sé qué. Me hace mucho más feliz hacer una de 20 con todos mis clientes pero que... todo depende de la negociación que tú hagas con el fondo institucional. Si tú llegas a un acuerdo donde le dices, oye, dame dinero para 5 años y déjame operar, y ellos te lo firman, oye, mejor, ¿no? Sí, claro. Menos trabajo de fundraising. Claro, tienen que firmártelo. Y para eso necesitas un track record, y un histórico y una Exacto. reputación. Y yo creo que desde que yo fundé esto muy joven he sido muy pragmático y por eso me centré en el capital privado, porque era donde podíamos realmente decidir nosotros y cuando vemos una oportunidad atacarla, transaccionar, generar track record, funcionar. Claro. Entonces, Es que todo es un tema de reputación. no puedes montar un fondo y el primer día ir a pedirle pasta a AXA, ¿no? Pues tienes que empezar Exacto. abajo, pero siguiendo abajo entre comillas. O sea, en el 200 millones de euros no está mal. Bueno, en equities. Abajo me refiero a que yo cuando empecé tenía 6 inversores, luego 10, luego 15, luego 20. Estratégicamente nos hemos centrado en más que en gestionar volumen por volumen, crear un producto muy atractivo para el cliente privado y tener cuantos más clientes mejor. O sea, para mí no es cuanto más gestiono mejor, es un poco contradictorio. Es cuantos más clientes mejor, porque el modelo que tenemos, operación, que luego si quieres te explico, depende de tener un pool de inversores. O sea, yo soy independiente totalmente. Si la familia no sé qué o el inversor en esa operación no entran o no o su compromiso no pueden entrar, yo puedo hacer la operación igual y tengo un tamaño de operación que tengo el capital. Y no dependo de que le guste a ningún comité de ningún lado. ¿Sabes? Al comité de Xpanner le gusta, lo hacemos. Entonces, ese poder, digamos, de decisión es lo que a nosotros nos hace independientes y a mí me hace feliz pudiendo hacer las operaciones que podemos hacer. No hay nada más importante que ser feliz. Exacto. O sea, me parece bien como North Star. Pero mi pregunta es, ¿por qué no creas una SOCIMI y tú la gestionas como tú quieras? Porque una SOCIMI es un fondo cotizado, sí, ¿no? Donde el inversor retail puede invertir y vender cuando quiera. Sí. Y tú eres el gestor y decides lo que quieras sin comités de inversión. Bueno, me tengo que ir un poco antes para responder esto, que es, o sea, yo cuando fundo Xpanner estoy en un banco privado, trabajando, muy joven, donde tengo que traer clientes, venderles productos, ¿no? Asesorarles, vender productos, y veo que al cliente de banca privada el segmento del private equity empieza a ser muy atractivo y diferencial, ¿no? Porque pues, tú eres un tío que tiene 10 millones de euros y te viene a vender el JP Morgan Technology Fund, no sé qué cotizado, que lo puedes comprar en cualquier banco, no tiene ningún valor añadido. Lo tiene, pero seguramente ya lo tienes hasta comprado, este fondo. En cambio, te vienen a ofrecer el fondo que compra compañías tecnológicas en Europa, que las fusiona, que no sé qué, te parece interesante. Y además conoces al gestor. Tal, o sea, ¿no? Se empieza a generar un interés en el private equity, y yo esto estaba en el sector y lo veía, ¿no? Entonces, cogiendo lo que era el típico... ¿En qué años era? Pues esto era justo antes del COVID, 19-20. 19-20, hay un creciente interés en el real estate. Sí, en los últimos 10 años, 8 o 10 años, si primero los fondos de private equity tienen 15 años de vida. ¿En España? O a lo mejor 20, no sé de memoria. Pero quiero decir, no hace 50 años que existe esta industria. En Estados Unidos sí. Iba a decir, en Estados Unidos sí, pero en España no. Bueno, o sea, KKR, que es años 50. Pero sí, pero por ejemplo, Blackstone es años 80, 90 ya. Años 50, 60, no sé, no recuerdo, ¿eh? O sea, por ahí. En España y como producto de banca privada. O sea, para que el inversor privado invierta. Es decir, estos private equity, la mayoría de ellos han tenido capital institucional desde el inicio. Entonces, en la cartera patrimonial de un cliente privado, ¿no? Pues, oye, X porcentaje en efectivo, X porcentaje en inmobiliario directo, X porcentaje en renta variable, X porcentaje en renta fija. En los últimos años ha crecido el private equity y en todos los family office de este país hace 10 años no tenían invertido nada en fondos de private equity o prácticamente nada y ahora tienen un 30% o un 25% de su patrimonio invertido en private equity. Entonces, esto yo lo veo. Esto ha cambiado en los últimos años. Esto ha cambiado en los últimos años. Sí, sí. Y si ahora vas a cualquier... Y dentro de private equity, porque private equity puede ser compañías, ¿no? De toda la vida, o puede ser compañía, o puede ser real estate. Hay diferentes estrategias de inversión.
Hay buyouts, hay build-ups, hay en fondos en diferentes stage, ¿no? Venture capital, todas las rondas que hay. Esto al final es el mundo del capital privado, ¿no? Y luego tienes nichos, pues más concretos, infraestructuras, energías renovables y real estate, ¿no? Entonces, ya olvidándome del cotizado, yendo solo al privado, al private equity, yo estaba pues en los pitch, ¿no? En los pitch de un gestor de fondos de private equity de uno de los fondos más grandes de España, vendiéndole al cliente que yo le traía, ¿no? Explicándole el fondo. ¿Qué significa los pitch? El pitch, quiero decir, oye, te explico el fondo y pichando. O sea, pichando a los clientes. Sí, pichando a los clientes. Desde la banca privada. Desde la banca privada. Tú estabas trabajando en banca privada. Yo tenía que tener clientes, yo traía clientes, tenía mi cartera. En crédito andorrano, ¿no? En crédito Andorra. Empezando de cero, con 20 años. De 0, 0, 0, de no tener ni un cliente. En paralelo que ya había montado mi primera empresita inmobiliaria con 18, que empecé a hacer local, con cambio de uso de local a vivienda y tal. Entonces tú captas personas con más de 1 millón de euros. Exacto. ¿De alguna forma? ¿Los captas? Bueno, de alguna forma no. Llamando. En frío. Y como Fría llamada que te llama un chavalín de 20 años y te dice, oye, ¿tú tienes pasta? Yo tengo un producto para ti. No, tengo pasta, no es del oye, pitch, pero es verdad. Pero viene a ser eso. Esto no es lo mismo hacerlo con una marca, si eres JP Morgan, VS o Santander Private Banking, que te entran los clientes solos por la calle, entre comillas, o que no tienes que ir a captar, no tienes que ser un hunter, que si entras en un banco nicho, que te hablo que pues al final está en una quinta planta en un edificio, no tiene una oficina comercial abierta a la calle, y de cero tienes que tú captar tu cartera. O sea, no te llegan clientes. Y tú les vendías productos de private equity. Y yo tenía que traerlos al banco, asesorarles, como cualquier banca privada, a cualquier tipo de producto de inversión. Un depósito, un crédito pignorado para acciones, para tal. Pero ahí, estando ahí, con una marca que no es la marca más importante de banca privada en España, cuesta mucho llegar. O sea, tú tienes patrimonio, antes te llevas el dinero al UBS que a un singular o bancos más nicho que no conoces tanto la marca. Es más difícil. Entonces, estos bancos se tienen que diferenciar. ¿Cómo te diferencias? Pues cada vez más con el producto private equity, porque es más único. Oye, te tengo un fondo para presentarte de infraestructuras que es brutal, que el gestor es la hostia, que llevan 3 fondos, un track record súper bueno, tal. ¿no? Y esto era mucho más atractivo y además los márgenes son mucho más altos. Los márgenes para la banca privada. Para la banca privada. No para el cliente. Para el cliente, en teoría, también. Ahora hablaremos de esto. Aquí siempre hay un gap. Entre el margen de la banca privada y el margen del cliente. Al final, la banca privada depende del servicio que te dé, ¿no? Pero en una cartera asesorada de bonos, pues cobra muy poco. Cobra un 0,25, un 0,5. En una cartera de renta variable gestionada, que te lo hacen todo de la gestión, un poquito más. En un fondo de inversión, depende de la clase que sea, o sea, depende de cuánto dinero pongas, la comisión de gestión del fondo es más grande o más baja y le hace un rebate a la banca privada. O sea, y aquí estamos entrando en el mundo de banca privada, pero en la banca privada pueden asesorarte y que no cobren comisiones de lo que te venden, o si no te asesoran, te van a cobrar comisiones de lo que te venden por detrás, con rebates. Pero igualmente los márgenes son del 0,5, del 1 y tal. En cambio, en private equity, como hay mucha más gestión dentro del fondo, o el gestor hace mucha más gestión, las comisiones de gestión son más altas, son del 2%, más o menos. Con lo cual, el margen para la banca privada. Para el gestor. Entonces, si el gestor le hace un rebate a la banca privada, pues le rebate... Para el gestor del private equity. Sí, o sea, si tú entras... Vale, y un rebate es una compartición, digamos, de esta comisión. Sí, ¿no? de comisión. O sea, imagínate que yo vendo el Carly no sé qué, o el KKR tal. Este fondo tiene un 2% de gestión anual, pues al comercializador le dará entre el 30 y el 50%. O sea, estará dejando... Eso es lo que le llamas rebate. El rebate de comisiones. Entonces, le estará pagando un 1. Entonces, que esto me parece súper perverso. Sí. Al hecho. O sea, esto me preocupa. Yo cuando recibo estas llamadas, ¿no?, de los private equity, yo me interesa el rebate. O sea, cuéntame el split de comisiones. Nunca te lo cuentan. No, claro, pero esto hay forma de evitarlo, en teoría. ¿Vale? O sea, y nosotros colaboramos con banqueros que son hiperhonestos, y la forma de ser honesto es, oye, yo soy tu banquero, tu asesor de patrimonios, y te cobro a ti. Y todo lo que consiga de los fondos que quieran devolver, te lo bajo a ti del coste, y te lo devuelvo. ¿Existen esto? Y esto existe. Nunca lo he visto. No, claro. Y los bancos privados nunca nicho, lo he visto. No el banco privado comercial, el banco privado nicho, como el que yo trabajaba, o otros, o el EAFI. ¿Te comparte el rebate? Bueno, lo que te dice es, oye, tengo 2 opciones contigo, Bernat. Te voy a asesorar todo y te cobro un 1% de tu patrimonio anual, o un 0,5, o un 0,25, o lo que pactemos. Te asesoro todo y yo ya cobro de ti. Me tengo que ganar la vida. Soy tu asesor, voy a estar haciendo un trabajo de gestión de patrimonio. Y no puede ser con el carry, ¿no? No puedes ganarte la vida de puta madre con el carry, con la plusvalía que me generes a mí
compartiendo. Yo estoy encantado de siempre compartir plusvalías. Lo puedes pactar, de hecho, no, claro, lo puedes pactar seguro, pero, o sea, quiero decir, al final es un servicio. Pero luego habrá rebates, que yo no me enteraré. Es muy difícil que me entere de los rebates estos de los que Bueno, hablas. depende de con quién trabajas, claro. Si es o sea, lo normal es un banco boutique que ofrece servicio de asesoramiento patrimonial, es un banco, si te firma una cosa, está haciendo fraude si cobra por detrás. No puede hacerlo contractualmente. Te está firmando un asesoramiento y en el asesoramiento se dice que los rebates de los fondos, pues si se realizan, se te sumarán a la cartera, con lo cual se te devolverán. ¿Me explico? Esto, si es un banco y es un gestor profesional, ¿Sí? va a cumplir. Seguro. Hombre, supongo. Vale. No soy un banco privado ahora, pero es así. Vale. Si tú dices, no, yo no quiero pagarte, dirá, vale, pues yo todo lo que consiga de los fondos de inviertas que retrocedan me lo van a... Y yo me ganaré la vida con esto. O sea, hay estos dos modelos. Y esto es así. O le pagas directamente o va a cobrar de lo que tú inviertes. Seguro. Lo más inteligente es lo que dices tú. Es decir, vale, yo te pago directamente un fee muy pequeño de gestión por todo el trabajo que haces de buscarme productos, gastas un tiempo, oficinas, trabajadores, lo que sea, ¿no? Algo de gestión te va a tener que cobrar, pero quiero que te ganes mucho la vida, se me va muy bien. Vale, pues pactamos un carry de puta madre y tal. Pues seguro que hay bancos que lo hacen, y quien lo hace seguro son los que son asesores patrimoniales, EAFIs, empresas más pequeñas que no son ya bancos comerciales con una estructura de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces tú ahí descubres la oportunidad. Todavía estamos hablando, todo este tiempo estamos hablando del lado de financiación, de conseguir capital. Sí, que del para mundo para un fondo es privado. una parte muy importante, pero luego hablaremos del real estate y cómo conseguir márgenes con esto. Vosotros sois un fondo, gestionáis 200 millones de euros en equities, ¿no? En valor de activo, en equity ahora mismo unos 100. Vale. O sea, porque hay apalancamiento. La diferencia es la deuda. Claro. Vale. Vale, entonces tú descubres en la banca privada, trabajando tú con 20 años en banca privada, descubres la oportunidad de decir, oye, yo estoy aquí vendiendo unos productos que dan una rentabilidad, que tienen unos rebates, que tienen unos márgenes ocultos por todos lados, yo puedo hacerlo mejor. Puedo capturar parte de este margen, ¿o no? Claro, yo digo, ostras, aquí hay mejores márgenes. O sea, a mí me están pidiendo que capte 15 millones al año y me pagan un bonus de 5.000. Hostia, mira qué porcentaje es esto. Y soy yo solo. Tengo una marca y un producto, pero soy yo el que vende. ¿Tú captas 15 millones de... Yo tengo un objetivo de captar 15 millones. Assets under Un banquero management. de un banco tiene un objetivo de captación anual. Y el bono que tengo, si miras el margen que es, y luego dices, bueno, claro, es que ¿cuánto margen le estoy generando al banco? Es que esto funciona así, ¿no? O sea, si la cartera de bonos, que los 15 millones he captado en cartera de bonos y genera un 0,5, pues le estoy generando 75.000 euros al banco. Mi sueldo, pues claro, no me puedo pagar mucho más de bono, ¿no? Entonces dices, hostia, ¿y si capto 15 millones en private equity? Hostia, entonces son 300.000 el margen anual. Entonces ya es otro rollo, ¿no? Entonces, ahí descubres la oportunidad. Bueno, ahí veo que evidentemente en el private equity los márgenes son mucho más interesantes para el gestor que en el cotizado. Son mercados diferentes, porque el cotizado... El riesgo también es muy diferente. El riesgo es muy diferente, y en el cotizado, los gestores de fondos cotizados, que hay buenísimos en España, también los boutiques, los que han montado su fondo cotizado, van a volumen, ¿no? O sea, cobran un 1% o un 1,5% los que son más especialistas, los que son más buenos. Pues tienen que gestionar el doble de lo que gestiono yo en inmobiliario para ganar lo mismo, ¿vale? Pero también tienen muchísima menos gestión, porque los tienen de una oficina y todo es cotizado, y no tienen que estar moviéndose, contratando personas, gastando dinero en transporte, en viajes para gestionar las inversiones en la economía real, porque están todo gestionándolo desde el despacho. Es normal que los márgenes no sean los mismos, ¿no? Y luego el impacto de un private equity, de un fondo de capital privado, en la economía real, en la generación de puestos de trabajo y en la creación de cosas, ¿no? Para mí es mucho más potente que el del fondo cotizado o un fondo de arbitraje o un hedge fund que hace más intermediación financiera o hace más arbitraje financiero, o no, seguro que hay algunos que no lo hacen tanto en este sentido. Hemos tirado muchos conceptos aquí encima de la mesa. Yo no sé si la gente los puede seguir. O sea, volviendo al origen, o sea, tú consigues desde la banca privada, tú entiendes esta relación con personas que tienen dinero, tienen el problema de tener que alocar este dinero con distintos niveles de riesgo. Tú ves que la private equity es una oportunidad y entonces empiezas a investigar este espacio, ¿no? ¿Entiendo? Empiezo a vender más este espacio. Primero vender desde la banca privada. Claro, digo, ostras, cuando vaya un cliente le es mucho más interesante que le ofrezca el Qualitas, el Nauta, el Altamar, el Arcano, todos esos son gestores de private equity españoles, que yo asesoraba.
Entonces conocía el fondo por dentro, conocía al gestor, conocía cómo funcionaba, como tal, y veía que al cliente esto le atraía mucho más. Esto sí que quiero que me lo presentes. Que cuando le decía, Pero porque da más rentabilidad. claro, pues, es que si yo te llamo y te digo, tengo una cartera de fondos para asesorarte o te podemos asesorar tu cartera de acciones, oye, mira, ya me lo hace VS, ya me lo hace el Santander, ya no me lo voy a llevar a un banco nicho. En cambio, si vengo y te digo, tengo un fondo de infraestructuras que viene el gestor, que tal, que gestionan tal, que compran, que invierten en túneles, en no sé, algo mucho más nicho, especializado, que no te lo puede ofrecer cualquiera, interesa mucho más, ¿no? Sí, es rentable, sí. Si es rentable, sí. O sea, Se supone que es rentable. Historias, pues yo qué sé. Ya, pero como concepto O sea, de producto. Si fuera yo banca privada, que yo no voy, no soy cliente de banca privada, pero si fuera, yo lo que querría es alguien que me gestione mi dinero y me dé la máxima rentabilidad al mínimo riesgo. Eso tan Eso es lo raro. que queremos todos. Pero hay una cosa que es la diferencial, que es que yo he estado sentado en una mesa con alguien que tenía una cartera de 50 millones en el banco y era infeliz. Volvemos a lo del principio. Y no disfrutaba de su dinero. Y estaba ahí, bueno, pues he perdido 1 millón de euros este año, o he ganado 2, Sí, bueno, y ya está. Y no me da más, ¿no? Y yo que pensaba, no te hace muy feliz, sobre todo si te gestionan terceros pero Bernat, yo tu pensaba, dinero. si me das los 50 millones, lío un pollo. Pero un pollo. Que te va a hacer feliz. Porque me voy a juntar con Bernat, vamos a montar una startup de cojones, voy a comprar un hotel, o sea, vamos a hacer cosas ¿Pero que te quién lo va a emocionen. hacer, tú o él? No, yo, el gestor. Ya, pero ¿y él va a ser feliz? Bueno, va a ser más feliz porque le va a divertir Porque te más. va a ver a los ojos como... Bueno, es decir, ¿cómo ves el que al final dinero? cuando estás en este mundo dices, ostras, qué aburrido es ver cada día si tal. O sea, entonces, lo que intentamos desde Axe Partners es, por eso hablo del inmobiliario de calidad, es hacer operaciones que nos emocionen un poquito más allá del mero retorno financiero. Ya, pero no me palmes la pasta. Claro, evidentemente. No, claro. Sin palmar la pasta. Por eso es un mundo aburrido y gris a veces, porque Pero por eso tampoco hago se private esperas equity y no hago- mucha adrenalina cuando tienes un por eso patrimonio. pero por eso hago real estate y no hago venture. Porque Vale. al final yo a un inversor mío lo que le digo es, mira, vamos a comprar este hotel en Sitges, que es un hotel histórico, que está en segunda línea de mar, que viene este operador con nosotros, tenemos esta renta pactada, ahora hablamos del inmobiliario, ¿eh? Pero es un hotel que brilla y te emociona ser parte de aquello y tener una parte de aquello. Entonces, esto... Una parte, pero bueno, tampoco la puedes disfrutar, ¿no? Tú no Sí, puedes ir ¿puedes ir a una habitación? Sí, bueno, Es decir, tenemos un soy programa de propietario. owners con Vale. unos descuentos para Hostia, nuestros socios, sí, pero no Pero lo puedes, sí, lo no lo puedes tocas, disfrutar, lo pero lo tocas. tocas. Sí. Y el fin de semana estás en una barbacoa y no sé qué, y así, mira, Y se lo tengo cuentas este al, hotel y se lo cuentas cuentas al vecino que tienes un trozo de este hotel. O sea, te emociona más y te implica más Que en un tu fondo dinero que y no lo que sabes estás... qué hay dentro. ¿Sabes? Exacto. Y te vas a ir un día ahí y vas a conocer la directora del hotel que tenemos y el no sé qué, y cómo funciona, y el restaurante, y los platos que tiene el restaurante, y te emociona mucho más. Entonces, esa parte de patrimonio... Perdón. Vaya marrón para la directora del hotel, que te vayan viniendo cada día un bueno. LP a contarte la historia. Bueno, ¿no? tiene ese punto. No, claro. Entonces, sí, es así. Pero de un patrimonio de un 100%, al final te das cuenta que hay una parte que tiene que estar en efectivo, otra parte muy segura, muy líquida y tal. Pero la parte que voy a tener en forma privada y líquida, pues yo lo que veía es, hostia, los private equity se emocionan mucho, gustan mucho, pero es verdad que una vez entra, 8 años y ya me devuelven la pasta, ¿no? Y entonces, al inicio gustan mucho. Cuando estás en el tercer o cuarto año te están pidiendo los compromisos de capital que has comprometido, ya te empiezan a tocar los cojones, para decirlo mal, pero ya dices, hostia, ahora es que me tiene que venir un compromiso, me tiene que venir un capital call, estamos en febrero y no sé si me lo dirán en mayo o en septiembre, y encima viene Hacienda y me lo califica de no afecto a la actividad de mi holding. Y yo que había invertido aquí en esta SCR para que fuera actividad económica. Pero claro, lo tengo en efectivo esperando el deployment de los 4 años que tiene el private equity, ¿no? O sea, estoy cabreados. O sea, la gente se cabrea porque dice, coño, estoy bloqueado, no puedo hacer nada con este dinero. No lo puedo tener en renta variable. Bueno, puedes ir a ver el hotel. No, en Axe Partners sí que puedes. Vale. En Axe Partners está invertido el minuto 1. Vale. No tienes compromisos a 4 años, ¿no? Entonces yo veía cosas a mejorar en el private equity, cosas que yo cambiaría para hacer el que para mí es el producto de inversión perfecto para un cliente de banca privada. Y por eso fundé Axe Partners, ¿no? A mí ya me gustaba mucho el inmobiliario, había empezado a hacer cosas, estaba en este segmento y vi la oportunidad de crear un producto que al cliente de banca privada que mejorara lo bueno que ya es el private equity, que a mí me encanta. Y lo mejora en los en los 4 fundamentales que te decía, ¿no? Que es activos que emocionen, que sean sexys, proud of, be part of, ¿no? O sea, tengo el 5% del NH Collection en Ibiza. Oye, pues mola más que tener un dinero en no sé qué fondo de Heinz que tiene 400 activos inmobiliarios. A la gente le gusta más.
Segundo, De estos 400, alguno puede ser una parte del NH de Ibiza. sí, seguro que lo tienes, pero la percepción es diferente. Pues la escala, digamos, la diferencia, ¿no? Sí, o sea, y después el primero es el tipo de activo, luego es el tipo de retorno, que al final es un retorno que nosotros no somos un inversor oportunista que vayamos a sacar 20 y pico por ciento TIRs, porque al final el nivel de calidad de activo que compramos y el nivel de riesgo que buscamos es para inversor privado, no es para un inversor agresivo. O sea, intentamos... También lo sabrá, ¿no? También lo hay, pero la clave es con el mínimo riesgo posible, sacar el máximo retorno posible, pero Ese con una garantía muy siempre fuerte. Es la clave. Siempre es la clave. Pero con una garantía muy fuerte. Es decir, tocho, prime. ¿Y por qué te gusta tanto el tocho? Ladrillo. ¿Qué Bueno, es lo que te atrae? me ¿Cuál es la atrae- emoción del ladrillo? me gusta mucho la arquitectura desde que soy muy pequeño Vale. y no soy arquitecto. Pero me atrae el hecho de, pienso muchas veces, de pasamos por este mundo muy rápido y nos vamos muy rápido, porque es que 100 años o 80 o 90 es nada en el universo. Y incluso el que hace el pollo más gordo en el mundo y inventa no sé qué, se va de aquí y aquello queda de la forma que sea, ¿no? Y el inmobiliario, o sea, yo cuando veo la Sagrada Familia y todos los años que lleva ahí, o es igual, cualquier tipo de inmueble que queda como más para la posteridad, ¿no? O sea, no es una tontería, pero es una de las cosas que más me atraen. Como que lo que haces dura mucho en el tiempo, es más eterno, ¿no? Entonces, el otro día escuchaba al CEO de Kronos Homes, que es, creo que una gente que hace las cosas muy bien, una promotora que hace promociones muy centradas en diseño y arquitectura y en que sean muy bonitas. Y decía, estamos construyendo las últimas ciudades de nuestros tiempos. O sea, estamos construyendo los últimos inmuebles, pisos, residencias de nuestras ciudades. Es decir, en Barcelona estamos haciendo las últimas obras nuevas, luego habrá que hacer, siempre habrá algo que hacer, pero que estamos, en muchos casos, construyendo lo último que queda de suelo en las principales ciudades que tenemos. Es decir, hagámoslo bien. Ujú. O sea, vamos a crear cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues va por ahí. Va por ahí. Y Vale, luego... y volviendo a la rentabilidad, el inmobiliario, tú has dicho que no dais un 20%. ¿Cuánto dais? hemos dado hasta ahora un 12, llega casi al 13% de ROE anualizado simple en promedio en todas las operaciones. Entonces, la TIR media está entre el 10 y el 12 en función de la operación y de los plazos y si se ha ¿Tires distribuido neto? renta o O no. sea, es una vez devuelto el dinero, cash on cash. Sí, pero antes de impuestos del inversor. Vale. O sea, antes de impuestos del inversor. En el inmobiliario, digamos que hay nivel core, digamos, nivel riesgo-rentabilidad. Retorno core, que es compro un piso alquilado, compro algo es totalmente estabilizado, donde no tengo riesgo de reposición ni de CAPEX. Esto va entre el 3,5% y el 6-7%, ¿no? O sea, compro un local en Paseo de Gracia, irá al 3,5% de rentabilidad. Me compro un pisito en Rubí, irá al 6-7%, o compro una nave en Terrassa o en Sabadell, irá al 7-8%. Este tipo de inversión es la inversión core, ¿no? Que es la que ya está estabilizada y donde yo como gestor o como propietario no tengo más riesgo que cobrar las rentas, teóricamente, y que el inquilino no se me vaya, etcétera, etcétera. Y en función de la ubicación del activo y el riesgo del inquilino, pues lo que vale, el retorno que me da es más bajo, ¿no? O sea, es evidente que no es lo mismo comprar el Louis Vuitton de Paseo de Gracia, que tengo inquilino a Louis Vuitton y está en Paseo de Gracia el local, por eso se valora a una tasa de descuento del 3,5%, que comprar una nave industrial con una empresita pyme X, la que sea, con el balance que tenga, el riesgo que tenga, en Terrassa. Por eso lo de Terrassa me tiene que dar un 8. ¿Vale? Claro. Entonces, esto es Core. Luego hay Core Plus, que es algo parecido donde yo tengo casi un plug and play. Tengo que hacer algo en el activo, voy a reclarlo, voy a segregarlo, voy a cambiar el operador en el caso de nuestros hoteles, voy a añadir unas habitaciones, voy a subirle la categoría y hacerle un restyling, pero no tengo un volumen de CAPEX muy grande. Y aquí lo normal es que vayas a buscar entre 7 y 8%, 7, 10% de retorno anual por renta. Bueno, de retorno anual total, entre renta y posible revalorización. O sea, diríamos que es entre el 3 y el 6-7, entre el 6 y el 8-10 en este segmento para el Core Plus. Y luego ya viene Value Add, que es una promoción de obra nueva, comprar un suelo, desarrollarlo. Con un riesgo brutal. Que ahí tienes un riesgo de CAPEX, de construcción, de plazos, etcétera. De todo tipo. Pero también es un Que Value Add. ahí es donde hay muchos promotores
que en el 2008, 2009, 2010, 2011 se metieron Sí, porque... una hostia importante, ¿no? por el apalancamiento, por la deuda. Sí, bueno, claro. Porque lo que pasó es que hasta los bancos, o sea, tú tenías compromisos, conozco muchos que les pasó, yo no porque era un niño, pero tenían compromisos de bancos para financiar una obra y el banco, o sea, incumplimiento contractual. Los bancos incumplieron contractualmente también. O sea, el sector inmobiliario lo hizo muy mal porque iban con apalancamientos del 110-120%. Había operaciones que no habían puesto un duro. Todo lo ponía el banco. Era una locura. Pero es que luego tampoco lo ponían el banco en el lado de la hipoteca. O sea, y luego igual no había demanda, porque se construía de cualquier manera. O sea, no creo que solo fuera el banco. Fue todo un boom. Fue todo un boom. Pero bueno, en el Value Add se supone que los retornos que tienes que hacer ya es entre un 10 y un 15. Y luego está el oportunístico. El oportunístico de verdad. O sea, el de comprar un suelo que no es urbano, hacer todo un plan especial, urbanizarlo, comprar cosas ocupadas, donde hay pollastre de veritat. O sea, ¿sabes? Entonces ahí tienes que ir a sacar más de un 15, si no, no te lo justifica, ¿no? El retorno. ¿Tú haces oportunístico? No. Hemos hecho alguna operación oportunística. O sea, una casa ocupada, quiero decir. No, nunca. O sea, nosotros esto no lo hacemos. No. Pero, o sea, empezamos haciendo más value add y somos un inversor, diría, value add. Cada vez estamos haciendo más core plus. Sí que es verdad ¿Eso que... que es la madurez? Es la madurez. Tienes que empezar de algún sitio, ¿no? Y atreverte con cosas que otros no hacen. Cuando monté a Xpartners ya como gestora, o sea, mi compañía que yo inicié de cero, cogiendo 3 créditos personales con 18 años, 19 años, de diferentes bancos. Compré un local por 80.000, lo reformé, lo vendí por 200.000 como vivienda. Empecé así. Luego pisos, luego edificios, un par. Y ya ahí... Un par de edificios. No sé qué quiere decir, que no era que esto... Y ahí es donde yo ya monto la gestora y... O sea, con 20 años tú compras edificios. Compré un edificio y el segundo ya entró capital de inversores, que era el cliente que yo tenía en la banca privada, que veía que le podía ofrecer un producto más atractivo. Porque tu familia no tiene pasta. No, para mi familia, mis padres son directivos de 2 empresas, pero son clase media trabajadora. He vivido bien, he tenido todas las oportunidades del mundo, pero no soy... No has empezado con el patrimonio de tu familia Cero. o de tu entorno. Empecé literalmente con 200.000 euros de deuda con bancos en créditos personales pedidos todos a la vez. No sé si esto es bueno que lo diga, mis amigos de los bancos me van a dejar de dar deuda. Pedidos a la vez para que no computen en el CIRBE. Claro. O sea, tú los pides todos a la vez. O sea, yo necesitaba 200.000 euros para hacer 2 operaciones. Sí, este podcast es interesante con muchos truquillos han salido. Y no tenía un duro. Pues que es normal. O sea tenía algo que había ganado, pero... Pero deuda personal significa que te va a acompañar toda tu vida, ¿eh? Bueno, ya, pero se liquidó, eso. No, ya, pero quiero decir que tiene un riesgo importante. Pero ¿para qué es la deuda? Es como todo en el mundo, ¿no? Hay una contraparte, ¿no? En este caso, que es un activo deuda para comprar que no va a ir a cero. No va a ir a cero. Claro, no es como invertir en una startup comprar tech. un local al lado del Camp Nou que tenía licencia para que podía convertirlo en vivienda y que es que lo tenía casi prevendido el día 1. Porque era muy evidente que esto valía 80, que con 120 y lo venderías por 200, ¿no? Ahí hiciste tu primer patrimonio. Ahí empecé a hacer mis primeros ingresos invirtiendo en inmobiliario. Pero esto no era escalable, este modelo de conversión de local a vivienda, que es un buen modelo de negocio para quien quiera hacer una inversión pequeñita, aunque tiene un riesgo jurídico, urbanístico, de cambio de uso, de plazos y tal. Entonces, la tipología de activo en la que he ido invirtiendo ha ido creciendo en base a la que ha crecido también mi capacidad de inversión, ¿no? Con primero la mía y luego la de mía y mi fondo y mis socios, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el banco y montó la gestora, montó Xpartners como marca, como producto de inversión, etcétera, etcétera. Tú montas Xpartners estando en el banco. Sí. Es un pequeño conflicto de intereses, ¿no? Bueno, o sea, yo no cojo ningún cliente del banco hasta que me voy del banco, ¿eh? Lo que pasa es que la marca Xpartners y el producto que yo quería crear, yo lo empiezo a pensar mientras trabajaba en el banco. Vale. Pero esto creo que a mucha gente le pasa, que está trabajando en una empresa y... Es la forma normal de empezar un negocio. Yo no estoy trabajando en el banco y haciendo inversiones con clientes por el otro lado. No es que tengas una gestora y tú vayas colocando desde el banco... No, esto no. Tu propio producto... Yo salgo del banco y además salgo del banco y les digo, voy a montar un producto de inversión inmobiliario y de hecho estoy empezando a colaborar ya otra vez con este banco que está presentando nuestro producto. Vale. ¿No? Unos cuantos años después. Vale. Cosa que es muy bonita y me llena mucho. Y les digo, oye, ellos sí que sabían que yo tenía una empresita inmobiliaria que hacía cositas, pero esto pues como... Mucha gente.
no es muy normal con 20 años, pero ¿no? Bueno, este chico dice que hace cosas, bueno, que haga lo suyo. Era personal y lo era con mi socio, con mi primer socio, con Alex. Bueno, entonces empezamos invirtiendo en residencial, lo que se llama flipping, que es comprar, reformar y vender, o comprar un edificio, arreglarlo y vender. Esto va creciendo. ¿Esto has dicho que tiene el 12%? ¿Has dicho? ¿O el 8%? El flipping. A ver, es que depende mucho del apalancamiento. O sea, las operaciones inmobiliarias, para que sean estos retornos, necesitan apalancamiento. Tiene que tener un nivel de apalancamiento sano. ¿Cuál es un nivel sano? Para Apalancamiento mí, es deuda, máximo 60%. En inversión, o sea, a no ser que sea en primera vivienda, etc. Ujú. Y no es lo mismo una promoción que un activo hotelero en rentabilidad, que tienes el servicio de la deuda cubierto con las rentas del hotel o del activo, ¿no? Entonces empezamos ahí porque los retornos potencialmente eran más grandes y era donde encontramos oportunidades del tamaño que teníamos, que al final eran oportunidades de $500,000, 1.000.000, 2 millones, pero Quiero no comprar un edificio y reformarlo un edificio de 4 y pisos, venderlo. reformarlo y venderlo. ¿En un periodo de cuánto tiempo? Eso hicimos en 10 meses. Estas operaciones también eran más cortas de tiempo, con lo cual a nivel TIR. ¿Y es qué valor puede tener? ¿1 millón de euros? ¿2 millones? Bueno, pues este del que estoy hablando, que fue en la Bonanova en Barcelona, pues compramos por 1,2, invertimos 1,8 y vendimos, diría que en 2, ¿Cómo, un momento? ¿Compras el edificio por 1.200.000 euros? ¿sí? ¿Inviertes encima en la reforma 1.800.000 euros? No, 600.000 en la reforma. Reforma, vale, impuestos. 600.000. Sí. Vale. Te estoy diciendo de memoria. ¿Apalancas Pero el 60% loan to value? apalancamos, ahí pusimos 1 millón de euros de equity y 800.000, 900.000 de deuda. Sí, creo que eran 870. Y vendimos por 2,225 menos los fees de la agencia que vendió los pisos. ¿En cuánto tiempo? Eso lo hicimos en menos de un año. Vale. Bueno, y pues un retorno muy bueno. Aquí tienes que sacarle carry fee, que inicialmente nosotros cobramos un 3,30, no un 2,20. Vale, le tienes que dejar al inversor. Sí, claro, yo cobro la parte mía de la gestora, lo que gano yo, y luego pues al gestor. ¿Cuál es el carry? Inicialmente era un 3,30, ahora es un 2,20. Un 2, O sea, antes era un 3,30, 3,30 es 3 de gestión, 30 de éxito. Una vez, vale. Sí, O una sea, vez el 30% de esta ganancia, que es... del beneficio es para el gestor, siempre y cuando O sea, en esta operación de 1,8, 1,8 coste, lo que habían invertido los inversores Sí. era un 40% de esto, ¿no? ¿Has dicho? No, habían invertido 1 millón. 1 millón. Teníamos 1 millón de equity. Vale, 1 millón de Y equity. generamos 400 de margen. Vale, pero Vale, había una 40. parte que era deuda. Sí. Y 400 de margen descontando la deuda. Yo he generado 400 de plusvalía sobre 1 millón que he invertido en equity. Vale. Esto es un 40%. Pero aquí tengo el 30% yo. Del margen, tú Del te margen, llevas el de los 30%. 400 me llevo 120. Vale. Con lo cual quedan 280, que es un 28 sobre 1 millón. ¿Vale? Y esto es lo que es. Y luego vienen impuestos y esto es lo que le queda al capital. Ujú. Esta es una de las primeras operaciones, aquello sencillo, pues he explicado muy sencillo, pero y puedo cobrar el 30% de los beneficios porque estoy dando, en ese momento era un 8 de TIR mínima anual, ¿vale? Ahora es un 10 la que tenemos puesta. O sea, yo no tengo exit fee si el capital no gana un 10 mínimo. Ostras. Aquí es donde me gano la vida yo. O sea, en donde Axpan se gana la vida. Tenemos unas comisiones de gestión que soportan nuestra estructura, nuestros trabajadores, etcétera, y también nuestra expansión, ¿no? Porque tengo un working capital que me permite ir a siguientes operaciones y estar invertido yo también. Y donde me gano la vida o donde nos ganamos la vida es si la operación tenemos exits y ganamos más de un 10%. Cosa que está mucho más alineada que el producto de banca privada. Claramente. Pero tú ya ganas dinero con el management fee. Depende de la estructura. En aquel momento sí, porque en aquel momento tenía muy poca estructura, pocos trabajadores, poca oficina. Ahora tengo una estructura bastante más grande. Pero entiendo que la tienes cubierta 100% con el management fee. La tengo cubierta al 50% con una parte con el patrimonio propio que ya hemos generado, que lo tenemos también invertido y también nos genera retorno financiero, y otra parte la cubrimos con management fee. Y sí, el management fee nos genera algo de plusvalías a la gestora también. O sea, no nos cubre más de lo que... Depende también de lo que transaccione y lo que esté invirtiendo nuevo. O sea, si me estoy parado, pues no tengo management fees. Lo tengo de lo que ya he invertido. Pero la estructura sigue consumiendo, ¿no? ¿Me explico? Sí, porque no porque no sé qué diferencia hay con el Venture Capital, que es el modelo que yo conozco. Bueno, ¿cómo es el modelo Venture Capital? ¿Es el mismo o no? Sí, pero en tu caso tienes una operación transaccional a corto plazo. No sé cuál es el tiempo Claro, que actúa el management fee. O sea, es anual.
¿Es anual? Claro, pero en ese caso ¿es era una operación de un un año? Pues un año. Un año. Pero eso... ¿Es operación a operación o hay un consolidado? Claro, no, es operación a operación. Vale. Entonces, estas eran las primeras operaciones, ¿vale? Entonces, al final el producto es atractivo y gusta a nuestros inversores y a clientes y vamos creciendo, ¿no? Crecemos como cualquier compañía, pues vamos creciendo en número de inversores, que es estratégicamente lo que a nosotros nos interesa, más que yo a todo inversor que empiece a invertir con nosotros le digo, hay un ticket mínimo, pero ¿Qué es cuál? 250.000. Inicialmente eran 100.000, que es el mínimo de inversor profesional, ahora son 250. Me da igual que pongas 250 o que quieras invertir 2 millones de euros con nosotros. Lo que me importa es que estés 30 años conmigo y que entres y que estés conmigo y que estés invirtiendo. Porque este modelo que tenemos nosotros de segmentar operación a operación funciona cuando tienes mucho pool de capital. Entonces eres independiente de verdad. Cuando tú solo tienes 15, 20 inversores, dependes de tus inversores. Y cuando tienes un institucional, de lo que hablábamos antes, dependes de que el presidente de Apolo decida que, ok, vamos a hacer esta operación en el comité, ¿no? Entonces es una cosa que yo, personalmente, cuando pienso a dónde voy, pienso, hostia, no voy a convertirme en lo que se han convertido la mayoría de private equities inmobiliarios en este país, que son gestoras o plataformas de capital institucional invirtiendo en un nicho de inversión inmobiliaria, ¿no? Y es lo que es Merlin, lo que es Colonial, lo que tal. Evidentemente, el fundador y el gestor tiene también un papel importante en la toma de decisiones y no depende solo de su inversor, ¿eh? Pero a mí me ha gustado mucho siempre el cliente privado porque aprendo muchísimo, porque mis clientes son la mayoría fundadores de pymes, gente que ha montado startups que ha hecho exits, muchas, pero la mayoría son empresarios. Empresarios que tienen empresas industriales que generan una EBITDA cada año y que están hartos del producto bancario y que tampoco les gusta del todo el producto de private equity, y que es lo que nosotros mejoramos y por eso tenemos la estructura que tenemos, ¿no? Que yo en el private equity lo que veía era, oye, vale, esto pinta bien, pero hay dos cosas que no me gustan. Primero, que una vez invertido pierdes totalmente la transparencia en lo que hay dentro del fondo. O sea, te das unos reportings y lo que quieras, pero tú no sabes bien lo que tienes. Con lo cual, si tú entras en un fondo de Hines o en un fondo inmobiliario de Blackstone, sabes que hay inmobiliario dentro, que tienes un colateral y tal, pero no tienes un colateral directo a tu participación como garantía. Yo voy a ofrecerle a mis inversores, a mis socios, que les segmento sus entradas de capital directamente operación a operación para que sepan que tienen el 3% del Hotel Capri o el 5% del NH Collection en Ibiza o el 2% del Meliana Iguablava, ¿vale? Y esto me permite darles más transparencia y nuestra plataforma de inversión, nuestros inversores ven todo. Vale. Soy mucho más transparente que cualquier otro fondo. Soy más certero y emociono más. Porque es un modelo más de copropiedad. Emoción. Sí, es que en el cliente privado influye. En el retail, si tú vas al cliente retail, no influye. Porque tienes cuantos más mejores, a la plataforma participativa que sea, ¿Crowdfunding? le da igual lo que sienta su cliente. Se quiere que el cliente gane dinero, pero tiene tantos miles que tampoco es un negocio retailer. Es como un banco al final. En el cliente privado, la parte mala o buena, depende de cómo lo veas, es que tiene necesidades, emociones, familias, amigos que le dicen cosas, comparte la barbacoa el día de mañana. ¿Sabes? ¿Y esto lo es un gestionas cliente tú? diferente. Bueno, tengo todo un equipo. Pero... Me hablas mucho del lado del capital y yo quiero hablar del lado del real estate. Venga, vamos allá. ¿Dónde tiene más sentido invertir a día de hoy? O para ti, ¿dónde invertís? Porque lo puedes invertir en residencial o comercial. Dentro de comercial, o sea, residencial son viviendas, ¿eh? Que hay un grandísimo problema en España de la vivienda que ahora entraremos. Luego, el comercial... pues son locales de industriales, son locales en ciudad, son data centers, como hace Merlin, ¿no? Luego, pues, ¿qué más? Y luego está la promoción en ambos lados, ¿eh? En comercial y en vivienda. Sí. Pero es otro tipo de inversión. Yo invierto en el inmobiliario que quiere mi capital. Porque eso, ¿no? Otra vez, perdón que me vuelva al capital, pero es que es así. O sea, ¿y qué quiere tu capital? O sea, tu inversor decide. No, decido yo, pero yo como gestor pienso, oye, mi posicionamiento estratégico es ser un fondo de referencia de capital privado para cualquier inversor privado en España que pueda invertir los importes que tal. ¿En qué quiere invertir un inversor privado? En activos sexys, lo que decíamos antes, y que haya algo de recorrido, porque para comprar un local en Paseo de Gracia al 3,5 se lo compra de forma directa. No necesita un fondo de private equity y tal. Pero para comprar un hotel que se puede doblar las plazas que tiene, que era un hotel
familiar que gestionaba una familia y que le vamos a poner X marca y lo vamos a reposicionar y tal, el inversor privado, por mucho patrimonio que tenga, aunque sea de las familias más grandes de España, es mucho trabajo y necesita una gestión, ¿no? Sí, está claro. Con lo cual, voy a buscar, yo en el mercado inmobiliario, y esto ha sido un proceso de los años que hemos ido evolucionando, pasando de la promoción de obra nueva, que era sexy, pero la percepción de riesgo era mucho más alta, y porque lo es. Y también esto, pues hemos ido evolucionando y buscando activos de menos riesgo, también algo menos de retorno, pero que sigan siendo pues atractivos, sexy y tal, y donde nuestro papel es relevante como gestores, ¿no? Entonces, cogiendo esto, si nos vamos al mercado inmobiliario, decimos, oye, hacer value add en comercial, prime, es complicado. Porque ¿qué le haces tú a una caja en el Paseo de Gracia para mejorarlo? Poco. O sea, ahí puedes invertir solo en yield, ¿no? O sea, cuando invierto en inmobiliario saco retorno por renta, retorno por inflación de la renta, por apreciación de la propia renta, ¿no? Que va creciendo con la inflación, y retorno por la compresión de esa yield en el mercado. Es decir, yo he sido capaz de desarrollar un hotel e invertir, entrar a una inversión al 6% en un hotel que luego, cuando esté reposicionado, estabilizado y sea la marca X, tal, un inversor patrimonial me lo va a comprar al 5 o al 4,5, ¿no? Esta es la tercera parte del retorno de un inversor core plus o value add, ¿no? Es el margen que le saco al riesgo que he cogido yo de reposición. Entonces, en locales comerciales prime, high street, no tengo margen de reposición o de recorrido, no tengo mucho recorrido. Podría hacer comercial no prime. Hemos hecho algunas operaciones con Amelie Origin, estamos haciendo una operación comercial con Lidl, hemos hecho un Aldi. Estas han sido operaciones oportunísticas, ¿vale? Porque no son operaciones prime, porque en comercial, recorrido en ubicaciones prime, no los tengo. Entonces, ¿cómo? Esto para entenderlo, o sea, son retailers que ellos necesitan un alquiler a largo plazo para tener su supermercado. Exacto. Y necesitan un partner que haga la inversión en CAPEX, la compre el inmueble, exacto. Y que lo pongan y ellos rentabilidad te lo alquilan. Y ellos me lo alquilan. Hay un compromiso de entrada de te lo voy a alquilar para X tiempo. Con un obligado cumplimiento. Con un obligado cumplimiento, aunque no vendan en este supermercado. Sí, claro. Con obligado. Bueno, es que esa es la clave de todo. Es decir, el inquilino que tengo, qué balance tiene, qué garantías me da y que le funcione el negocio. En hotelero, ahora vamos al hotelero, pero en hotelero aún es más así. En comercial, normalmente los obligados cumplimientos son más importantes, con lo cual nosotros ahora estamos cerrando un retail en Barcelona, en una calle High Street, que ha sido una operación también un poco oportunística por una situación de la deuda y tal, pero vamos a irnos al caso del Lidl. A mí lo que me importa es cuántos años me da de obligado cumplimiento Lidl contra su matriz y qué garantía me da de la renta anual. Me da un aval bancario anual y me da 15 años de obligado cumplimiento. Es como un bono de Lidl con garantía inmobiliaria, ¿no? Entonces yo aquí he entrado, no sé, al 7, porque he comprado, me he esperado 2 años a ejecutar la deuda. Esto fue una operación oportunística, que no es el centro de nuestra estrategia, pero que la hicimos por X motivos. He hecho todo el desarrollo, he invertido toda la obra, he hecho todo el comercial y se lo alquilaba a Lidl. Entonces esto lo venderé ya estabilizado a alguien que quiera tener un Lidl 15 años pagándole, pues creo que son 450.000 euros al año. Claro, lo venderé, intentaré al 5. Seguramente el mercado me lo compre al 5,25 o al 5,5. Cuando dices que lo venderás al 5, ¿qué significa? Porque 5 es el yield, ¿no? Es el yield. El yield, para entenderlo, es la rentabilidad anual que saca dividido entre el coste del inmueble. Exacto. ¿No? Yield, eso sería yield on cost, ¿no? Sí, que es el yield, que es como se valora el inmueble. Cuando dices yield, es eso, ¿no? Es eso, el yield. Entonces, a mí, yo que hago toda la reposición, cojo todo el riesgo y he tenido un plazo de inversión de 3 años, pues evidentemente el yield on cost que me tiene que hacer a mí, que soy el creador de ese producto, tiene que ser más elevado del que le va a dar al que se lo quiere estabilizar. Lo has comprado al 3 y lo has vendido al 5. ¿Es porque hay una forma de comprar? No lo he comprado al 3, ¿eh? Lo he invertido, o sea, he comprado sin tenerlo, he reposicionado, he conseguido el contrato, lo he firmado, he estructurado, he hecho todo el plan, proyecto ejecutivo para la implementación del Lidl, etcétera, etcétera, y esto a mi inversión me tiene que estar dando más yield de la que yo le voy a vender al cliente final. Me está dando, ahora no lo sé de memoria, pero es un 6 o un 6,5 o un 7. Y lo he hecho porque sabía que conseguiría con estos metros que tenía, el tipo de activo que era, lo que buscaba Lidl, lo que buscaba el operador Mercadona o el que fuera. Y sé que en ese mercado, un contrato como este, con 15 años de obligado cumplimiento, etcétera, etcétera, pues su valor está entre el 5 y el 5,5. ¿Sabes? Entonces, pero yo entro a buscar un 6,5 o 7 porque tengo mucho más trabajo. Y apalancado.
Vale. Y luego cuando dices que vendes al 5 o al 7 o el yield que sea, ¿es porque hay una forma estándar de valorar un negocio que da una rentabilidad del 5? Eso es realmente eso es lo más difícil, ¿no? Porque vale, ¿y cómo sabes que va entre el 5 y el 5,5 allí? ¿No? Bueno, pues porque hay... Bueno, lo sabes porque tienes un contrato de 15 años. O sea, sí, el yield lo tienes la claro. renta es fija, en ese caso. Sí. Pero el valor de la yield es variable, porque si ahora suben los tipos y la deuda americana se pone al 5, pues un Lidl en este caso está en Santa Coloma, pues no va a ir al 5, tiene que ir a La más. competencia es un bono de esto, porque ya una vez estabilizado, como dices, Sí, es al final, no tiene riesgo. o sea, el riesgo en nuestras operaciones es riesgo de liquidez y riesgo de tipos. Y cuando hay construcción, riesgo de construcción. Y riesgo comercial si es una promoción de viviendas. Vale. Entonces, yo el riesgo que tengo es que ahora suban los tipos muchísimo y el Lidl que yo tengo invertido al 6,5-7, el mercado no me lo compra al 6,5-7, me lo compra al 8 o al 9. Entonces, estoy teniendo pérdidas si lo vendo. Bueno, tengo el retorno por renta, pero tengo la liquidez, ¿no? me genera liquidez porque no puedo venderlo con plusvalía. ¿Vale? Me explico, ¿no? O sea, ese es el... Entonces, me olvido del comercial, porque el comercial lo hemos hecho en situaciones muy concretas donde teníamos el operador por un lado, teníamos el activo y podíamos hacer la revalorización, pero nosotros nos centramos, el mercado de oficinas creemos que no es estratégico ahora mismo en España ni por el, digamos, el actual momento de la sociedad, post-COVID, telework, etcétera, etcétera, y no es un activo que emocione a los inversores. El residencial... depende de la oficina, ¿no? Y depende de la oficina, claro. O sea, si es una oficina en primera línea de mar en Barcelona, en no sé qué, sí, pero es complicado. ¿Qué emociona? ¿Hoteles? ¿Hoteles lo emociona? Claro, por eso decimos. No, pero bueno, pero al final podría emocionar también un edificio residencial en el Paseo de Gracia, ¿no? Pero el residencial, a nivel de gestión para la gestora, está muy atomizado, igual que las oficinas en muchos casos. En muchos casos no puedes tener un solo inquilino, tienes que tener muchos si el edificio es grande. Para coger volumen, tienes que tener más de un inquilino. El riesgo es diferente. Yo siempre digo, un hotel genera dinero por sí solo. Unas oficinas no. Necesitan un inquilino, una empresa que trabaja allí, que funciona. Un retail, lo mismo. Necesita una tienda que va allí, que vende y tal. Dependes del inquilino al 100%. Yo en un hotel no necesito a ninguna marca. Pongo una operadora cualquiera y el hotel factura. Pero tú no eres la operadora, ¿eh? No soy la operadora. La operadora... Hay muchas capas aquí, ¿eh? Yo me pierdo en tanta No, claro, capa. ahora vamos a seguir al hotelero. Entonces, bueno, al final es al segmento, dentro del segmento tú no inmobiliario... contratas la persona que está ahí en la entrada del hotel. No está en tu Depende del nómina. formato que tenga con el operador. Vale. O sea, vamos al hotelero porque es más sexy y porque vemos muchas oportunidades de reposición. El hotelero... ¿Qué reposición? Reposición es cambiar un activo, mejorarlo, ¿no? Y vale. generarle valor. Y por eso tengo esa Añadirle compresión. valor. Añadirle valor. Y por eso voy a tener esa compresión de yield al final, ¿no? Porque le he añadido valor y... Convertir un hotel cutre en hotel boutique de no sé qué. Sí, pero que esto es el mercado pyme español. Es, históricamente, en España, los hoteles han sido hoteles familiares. Hay algunas grandes marcas, pero si tú te miras Estados Unidos, la mayoría de hoteles están gestionados por operadoras profesionales. En franquicia con grandes marcas, Hilton, Marriott, Hyatt, tal, pero en España el 70-80%, ahora no sé, en este año no sé, pero hasta hace pocos años era hotel familiar. Y un hotel familiar está mal gestionado. Porque nos encontramos así de veces, ¿eh? Hoteles que, oye, ganan su EBITDA 200, 300, 500, 100, lo que sea, vacacionales, abren solo en temporada, esta temporada... Es un lifestyle business, ¿no? Sí, Para no ellos. hacen revenue management, venden... No, tengo toda... Hay algún propietario que a veces nos dice, no, yo ya tengo toda la temporada vendida, ¿eh? Digo, sí, claro, a 100 euros la noche, ¿no? Entonces, no hacen revenue management, no tienen una central de compras profesionalizada donde compran los colchones a 300 euros en vez de 1.500, como lo hacen las grandes operadoras. No tienen una estructura de personal, una estructura de financiera profesionalizada, ¿vale? Y ahí hay una oportunidad importante en nuestra opinión. Y luego, el inversor privado, comprar un hotel y reposicionarlo, no puede hacerlo. O sea, o le cuesta mucho más que a una gestora profesional. Con lo cual, ahí tenemos un mercado y encima tengo un solo inquilino. Claro, pero no puede estar haciendo retail, hoteles, todo igual de bien al Claro, mismo tiempo, ¿no? No, es que lo que estamos haciendo es centrarnos en la estrategia hotelera. O sea, ahora estáis focalizados en hoteles. Empezamos haciendo residencial obra nueva de lujo. El riesgo-retorno que tiene, en mi opinión, no vale la pena comparado en lo que podemos sacar en hotelero.
excepto a que tengas estructuras de equity preferente o estructuras eficientes como que el suelo se aporta en permuta o que tu equity como inversor es preferente al capital y que el capital es el suelo. ¿Vale? Entonces, tú para sacar retornos yo tengo que ir a retornos del 15 anual para poder dar 10-12% a mi capital. Para sacar 15 anuales en promoción, con las promociones que se van a 3 años en este país, por licencias, por plazos, 3 años, 4 años de proceso de inversión, tienen que estar muy apalancadas las promociones. Y la forma de apalancarlo mucho es que el suelo o la compra del suelo esté todo o en una parte aplazada al final. Porque la obra la puedo apalancar si tengo preventas. Entonces, si puedo apalancar 70-80% la operación, puedo hacer promoción residencial y me funciona en rentabilidades. Por eso lo hemos hecho en Sitges y en algunos sitios. Pero no lo puedo hacer de forma sistemática y como vehículo de crecimiento. ¿Y hoteles sí? Sí. ¿Tantos hoteles hay disponibles? Perdona, es que en promoción hemos hecho 3 promociones y solo en 3 promociones, en una tengo 30 pisos, 30 clientes. En otro tengo 12 casas y en otra tengo 36 casas. Son 100 clientes que se quieren moldear el piso a su gusto. Sí, claro. Y además estás en un... O sea, es otro negocio. Es mucha más gestión. Entonces tienes que convertir en una promotora. Por eso hay tanta promotora familiar pequeñita que tampoco puede crecer mucho porque están muy limitados en estructura. Entonces tienes que convertirlo en una gran promotora. Y eso yo no es lo que quiero ser. Nosotros somos una gestora de inversiones. En cambio, ¿Y hoteles tienes infinitos? No, infinitos no. O sea, tú puedes construir un hotel fácilmente, donde no lo había. Sí, pero yo solo voy a hacerlo si tengo el suelo con licencia otorgada. Vale. Ahora estamos mirando una oportunidad. Tú no te metes en el lío de conseguir una licencia de un hotel. No, porque esto ya sería, en mi opinión, ya es un nivel ya más de riesgo oportunístico. Sobre todo en el hotelero en España, que está muy limitada. Tú vas a un sitio donde ya hay hotel. Ya hay hotel y tú lo reposicionas. Nuestro ideal es un hotel plug and play, donde hay el hotel que ya funciona, ya tengo una cuenta de explotación. Ahora estamos mirando un hotel en una isla de España que es un hotel que gana 2 millones al año y factura 6. Pero no lo hace... No está mal, ¿no? Como yield. Bueno, depende de qué precio pida. Piden 35 millones. Piden 35 millones. Piden 35 millones, una yield del 5 y poco. Pero si te metes a ver el hotel, dices, ostras, este hotel puedes ampliar 25 habitaciones. No, pero como EBITDA sobre ventas, es brutal, ¿no? Bueno, es un 30, Sí. Debería estar en un 40-45. El hotelero, la ¿Ah, OPCO sí? hotelera está entre un 40 y un O 55. sea, un hotel gana la mitad de lo que factura. Sí. Como más lujo, más alto es el margen. Perdón, al revés. Como más lujo, más bajo es el margen. O sea, un Four Seasons, el coste de personal que tiene para aparcar del coche, de servicio y tal, hace que los márgenes bajen porque tiene un gasto de gestión mucho más alto. Y un hotel de bed and breakfast, de estos de carretera, esto es un cash cow al 55-60% de margen de lo que factura. Sí. Estoy flipando. Entonces, O sea, es muy buen negocio. es buen negocio, pero es intensivo en operaciones, en personal. O sea, hay muchos problemas de personal ahora mismo en el sector hotelero. Ujú. Sobre todo depende de qué ¿Y eso en ubicaciones. qué se traduce? ¿En peor EBITDA o...? O sea, al final todo vale EBITDA. El EBITDA es el resumen de toda la historia. O sea, en este hotel en concreto, por ejemplo, gana un 30, pero está dejando de hacer muchas cosas. Vende un 30% por debajo del precio de mercado que debería vender si estuviera dentro de un canal comercial de una gran marca. Esa es tu hipótesis. Que el Excel lo aguanta todo. Esta es mi hipótesis validada con 10 operadoras profesionales que tienen más de 1000 hoteles cada una. Entonces, cuando a mí, Marriott, Hyatt, Meliá, tal, me dice, oye, yo tengo estos hoteles en esta isla que venden un 20... Tú ves el mercado y es muy fácil ver, y hay muchas herramientas en este segmento, en este mercado. Es un mercado mucho más transparente que los otros inmobiliarios que hablábamos, porque tú puedes saber el precio que vende por noche, tu competencia y tú. Primero porque es público en algunas plataformas, pues que además es que hay unas plataformas donde los hoteles comparten la información. Entonces, yo puedo saber que ese hotel vende a 300 euros la medianoche, son 5 estrellas, y está vendiendo un 25% por debajo de su competencia. Y simplemente es porque su competencia está en un canal comercial potente de una marca de primer nivel y porque a este hotel le faltan algunas cosas como interiorismo, decoración, etc. Pero lo que es la estructura y es muy bueno. Entonces, esta operación para nosotros es la ideal. Ya veremos si sale. Porque Pero 35 millones es una pasta, ¿eh? Bueno, pide 45. Perdón, pide 45 porque es igual. Hay unas villas en medio, es igual. El hotel son 35. Nosotros deberíamos comprarlo en 27, 28. Ya. Para que haya un recorrido. Pero bueno, ahí nosotros... Eso todavía no lo has comprado. No, eso o sea, no. nos está escuchando.
No creo, porque es de fuera. Es de fuera y tal. Pero bueno, que ahí puedes ampliar habitaciones, mejorar el restyling del hotel y darlo a una marca de primer nivel. Y la marca lo que va a hacer es vender más caro porque va a hacer revenue management y porque tiene un canal comercial que le va a aportar el 60-70% de las ventas. Y mejorar el margen porque normalmente la marca centraliza costes. Debería mejorar el margen porque hay costes que tienes implicados en un hotel que la marca reparte entre 3 o 4 hoteles. Esto versus un operador no profesional que gestiona solo su hotel. Esta es la teoría, ¿eh? Y luego No, claro, es que yo le veo 1000 riesgos. Entonces, a eso. yo en el hotelero con el inquilino me puedo relacionar de 3 formas. Renta fija, renta variable sobre facturación o renta variable sobre EBITDA o un contrato de gestión, de management, que puede llevar o no un garantizado, un mínimo garantizado. Entonces, estas tres patas, estas 3 opciones, es como el mercado hotelero se relaciona con los owners. Vale. Diríamos que el owner no profesional prefiere la renta fija y el owner profesional quiere un management. HI Partners, que es el mayor propietario de hoteles en el sur de Europa, son de aquí de Barcelona, creo que algún día tienes que traerlos, tienen, no sé, bueno, son de Blackstone, o sea, capital institucional, que utiliza una plataforma española para crecer y ahora no sé si salen a bolsa o están vendiéndose, están en un proceso de tal, son el mayor propietario hotelero en España y de Europa. Ellos tienen una estrategia hotelera de hoteles vacacionales de un tamaño grande y todos en gestión. Porque el capital institucional o el capital profesional, o sea, el mercado lo que estamos viendo, y más después de COVID, es que, oye, tengo el riesgo igual si tengo una renta fija que si tengo la cuenta de explotación entera del hotel. Con lo cual, si voy a tener el mismo riesgo, prefiero, como propietario, poder estar encima de la cuenta de explotación y llevarme un 30-40% más de rentabilidad. O sea, antes... yo tengo bastantes conversaciones con brokers en Londres, con la gente que hace las transacciones más grandes hoteleras en Europa, porque nosotros estamos construyendo un portfolio y nos dicen, antes del COVID, de referencia, un portfolio hotelero en renta prime o de activos de calidad, en renta fija, iba al 4,5, 5, y en management iba al 5,65, 6, porque había esa variabilidad y esa diferencial de yield era lo que valoraba el riesgo, ¿no?, del tipo de contrato. Después del COVID, las yields se han estrechado. Después del COVID, el mercado de inversión hotelera mundial ha dicho, oye, entre que este hotel me paga 1 millón de euros renta fija y el activo valga 20, o que me dé en management 1.300.000, pero con el riesgo de que si va mal me puede dar 900, la yield de valoración de este activo se han igualado. Antes había una diferencia de firmar una renta fija y que el operador tuviera el riesgo, y ahora cada vez hay menos diferencia. Entonces, bueno, se están viendo bastantes integraciones de OpCos debajo de PropCos. Hechos exógenos, como por ejemplo que aparezca Airbnb. O sea, Airbnb se lo han ido cargando. Supongo que Sí. los amigos del lobby hotelero Sí, han tenido algo que ver. Hemos tenido edificios de apartamentos turísticos en Barcelona. Vale. Pero esto, o sea, por ejemplo, que se distribuya esta demanda en otra posible competencia, ¿puede afectar este plan a largo plazo, este yield? No lo parece, porque parece que va en dirección contraria, pero... O sea, ¿hay factores exógenos? Sí, claro. Lo que pasa es que hay un lobby muy potente en España, yo creo, y además es que la regulación, o sea, en las Islas Baleares, por ejemplo, y en Barcelona también, hay moratoria de licencias. O sea, no se abren nuevos hoteles en Barcelona. No, Entonces, por eso te decía que comprar un hotel en Barcelona es comprar oro. Y por eso tienen unas subidas de precio brutales. Por eso tienen estos múltiplos sobre y las yields están, o sea, es de locos. O sea, te vienen en Barcelona, nos ofrecen hoteles al 3,5% y dices, oye, que es un hotel, que esto no es un local en Paseo de Gracia, que es un hotel, que tal, que bueno. Claro, los factores exógenos son que ahora mismo encontrar hoteles de calidad tampoco es fácil. Sobre todo en las principales ciudades. En Madrid está pasando lo contrario. Ahí están abiertas y están abriendo un montón de hoteles de lujo. Ahí sí se puede crear hoteles. Sí, de cero. Veremos qué pasa, porque la oferta de lujo hotelero en Madrid ha incrementado, bueno, una barbaridad. O sea, ha abierto Four Seasons, Mandarin, están abriendo un montón de marcas de gran lujo y son marcas que venden a precios de más de 1.000 euros la noche. Es una barbaridad. Entonces, ahí también hay un límite de la demanda. De momento la está absorbiendo. Ya veremos si vemos empiezan a bajar las ocupaciones o no de los hoteles de gran lujo en Madrid.
En Barcelona es todo lo contrario. Los precios suben porque la ocupación es brutal. O sea, brutal. Oye, ¿podemos hablar de vivienda? Sí, Me interesa hablar de vivienda. sí. ¿Cuál es tu opinión del problema de la vivienda? Estoy preocupado. O sea, me preocupa de verdad, porque pienso que tiene un impacto directo en el bienestar de la gente. O sea, al final, es un tío muy liberal. Obviamente tengo un negocio que es capitalista, ¿no? O sea, es de inversión de capital y de generar un impacto en la sociedad, de crear economía, crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero que al final hay una cosa por delante, que es el bienestar de las personas. No sirve de nada crear cosas, empresas, tal, si la gente no puede vivir felizmente en donde quiere vivir, ¿no? Y lo de Barcelona ahora mismo es brutal. No, es brutal. Es un problema enorme. O sea, es una cosa... Nosotros traemos a mucha gente de fuera y acá sí tenemos un equipo haciendo malabares para ayudarles a encontrar cualquier sitio para vivir. Es muy preocupante. Sí, sí. De verdad, o sea, y ya era preocupante antes la regulación, y con la regulación se han cargado el mercado del alquiler en Barcelona. O sea, el otro día hice el experimento, yo soy tan friki que antes de ir a dormir me lista algún mercado diferente cada día. A ver si voy aprendiendo cosas. Y dije, voy a ver Barcelona, zona Eixample, Sagrada Familia, zona normal, digamos, piso más barato en alquiler con 2 habitaciones. No me vale un estudio en un tal. 1.500 euros. Sí, sí. Pero 1.500 euros en alquiler temporal. Bueno, voy a buscar el primero que encuentre en alquiler normal. O sea, que no digan que es alquiler temporal. Creo que eran 2.000 euros. Pero si es un 50-60% más del sueldo medio en este país. Es brutal. Pero es que además no hay nada. O sea, no me acuerdo el número, pero había súper pocos pisos. No, y tú vas ahí y hay como cola. 50 personas por delante. Es brutal. Nosotros como inversores, yo siempre, nosotros lo que hemos sido siempre de cara a ser un producto de banca privada, no de cara a ser un producto inmobiliario. O sea, pues sí, si tú estuvieras metido en vivienda, serías visto como un fondo buitre. Claro, y por eso no nos hemos metido, por un tema reputacional. Nadie quiere. ¿Quién se mete? ¿Quién se mete? Se metían, porque están saliendo. Claro, no queda, yo creo que no debe quedar nadie. Y todo el mundo que hace inmobiliario, todo el mundo está o en hoteles, o está en locales comerciales, o está en data centers. Sí, la gente se ha salido o residencial de lujo en Madrid, la gente que todo el capital latinoamericano que están haciendo ahí barbaridades, vendiendo a 25.000 euros el metro cuadrado en Madrid y tal. Pero en este modelo que tenemos capitalista, la sociedad necesita cosas del capital. Y en este caso se necesita oferta inmobiliaria. Entonces, hay una cosa que lo hemos explicado antes. ¿Y capitalista o no capitalista? O sea, puede ser que el Estado construya, claro, pero tampoco lo hace. ¿Pero con qué dinero el Estado? Con el dinero porque recapta de la economía sí, que recapta productiva. Bastante. Claro. ¿Por qué no construye más? Bueno, primero, o sea, yo me iría, primero de todo, hay 2 cosas. Colaboración público-privada, es decir, el Estado no tiene la capacidad de gestionar, pues que, oye, un suelo público a promotora privada, a un retorno que la promotora se gane la vida de la promotora y creación de oferta. El Estado, por decir así como el Estado, ¿no? Pero tiene capacidad tiene edificios, cambio de uso de edificios de oficinas. Aquí en el 22@ hay bastantes oficinas vacías. Sí. Porque hace unos años, cuando se hizo todos los planes y tal, no, residencial no, porque se especulará con la vivienda y no sé qué. Oficinas que somos a ser el nuevo Silicon Valley. Ya, pero hay un momento que viene el telework y tal, y hay un 50% de las oficinas vacías. No sé, es una animalada. Facilitar cambio de uso. En el Eixample hay tantos pisos de 200, 300, 400 metros que no se pueden segregar porque la clave urbanística no permite, por densidad, más viviendas. Facilitar la segregación, facilitar el cambio de uso de locales. Lo que empecé diciendo yo hace años, está lleno de locales comerciales en calles no principales, en todos los barrios, que algunos se reconvierten de forma legal, otros de forma ilegal, pero es que hay que reconvertirlo porque ya no existe el comercio, digamos, de calle, de barrio, ¿no? Son metros para crear viviendas. Y luego, pues suelos que son dotacionales. El otro día no se veía un equipamiento enorme, no me acuerdo de qué era, que pensaba, es que aquí, ¿cuántas viviendas podría haber hecho? No, claro. Yo pienso lo mismo todo el rato. Y luego... Pero el problema de la promoción en vivienda, que no es donde estás tú ahora mismo, ¿no? Sí, no, nosotros no hemos estado y no vamos a estar. Es que esto es lo que dice todo el mundo. En gran parte es porque tienen unas obligaciones de construir vivienda social
que Bueno. hacen que el break-even de la operación... Bueno, en Barcelona se puso la norma del VPO del 30%, que te obligaba a dedicar el 30% a vivienda social. Entonces, solo con esto, o sea, los promotores van... O sea, el negocio promotor es un negocio muy malo. O sea, los márgenes son muy bajos. Son márgenes de un 20, un 25% a 3-4 años. O sea, son márgenes anuales del 5 o 6%. O sea, es un negocio de mierda. Muy intensivo en capital, con mucho riesgo de construcción. Tal. O sea, no se forran las promotoras. No se forran porque compran el suelo ya muy caro. Pero si le das un suelo barato porque es público o lo aportas a X años, la promotora puede dar unos precios mucho más atractivos. Este es el formato que tienes que potenciar. Si le limitas el precio que puede vender, aún se hace en Barcelona, no es el número, pero se han hecho súper pocas viviendas de obra nueva por el tema del VPO. Esto Sí, en claro. lo que es build to sell, digamos. Promoción para vender. Y para rentar, me voy a lo que explicábamos antes. O sea, en el mercado de capitales está lleno de capital que está encantado con recibir un 3 o un 4% de retorno sobre el capital. Pero tienes que ir a ese capital. El problema es que el capital que ha invertido o que puede invertir en vivienda porque baja a la realidad volvemos a hablar antes, a los fondos de segunda y tercera división que tienen un coste de capital del 12%. Y eso, evidentemente, no te cabe en inversión para promover vivienda de alquiler, ¿no? O sea, el problema está en el mercado de capitales. Pero si tú te vas a pedirle... Si tú montas un fondo de pensiones español o un fondo de primera división español para invertir en vivienda asequible y te vas a captar dinero del institucional, del fondo de pensiones de Singapur, del fondo de pensiones de Canadá, del de Noruega, en vez de que estos inviertan en Blackstone, en Carlyle y en los private equities que tienen un coste de capital del 12%, creas tú un fondo y te vas a buscar capital al 3 o 4%, puedes tener toda una cartera de vivienda asequible financiada por capital privado mundial de pensionistas, de pension funds, que su coste de capital es del 3 o 4%. Y ahí te van a salir los números para poder hacer build to rent. Y es en lo que invierten, por ejemplo, en países como... Bueno, en estos países que tienen fondos tan grandes de pensiones, invierten en vivienda asequible, con capital ¿Y tú has privado, público. ¿Tú has intentado hablar con la administración pública e intentar llegar a algún tipo de acuerdo? No, nosotros con la administración pública nos peleamos a nivel local, pues con Sitges cuando hemos tenido proyectos o donde tenemos proyectos donde necesitamos una licencia de obra para rehabilitar o crear o construir, ¿no? Pero bueno, no es que nos peleemos, simplemente es que tenemos un proyecto y los plazos de licencia son aberrativos, de 1 año, de 2 años. Por eso decía que intentamos entrar en activos que la licencia o ya esté o tenga un plazo muy corto porque sea una licencia de obra menor. Si yo entro en obra mayor, en nueva construcción, cuando lo hemos hecho en el pasado, hemos intentado, pues esto, que el suelo se compre al final o pagar cuando tengo la licencia, porque te puedes estar esperando 2-3 años para obtener una licencia de obra en este país. Esto depende del ayuntamiento. No hemos hablado con la administración. La gran pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿por qué es tan complicado? Mira que parece fácil esto, ¿no? Sí, yo creo que... También parece fácil generar incentivos, pues igual fiscales a la gente que ofrece vivienda y que invierte en vivienda o rehabilita vivienda existente. Claro, o es girar un poco la tortilla, ¿no? En Claro, vez de no, poner igual trabas no fiscales... es lo que da votos, ¿no? Bueno, Puede es que ser el problema es que las legislaturas son a 4 años y lo que da votos, es decir, he limitado el precio del alquiler a todo el país. El problema es... Si te pones a construir señalar ahora- un enemigo que es el fondo buitre. El fondo buitre es la causa de todo el problema. Pero el fondo buitre, que es algo que ya está desapareciendo, o sea, casi no existe. Pero cada vez fondo existe buitre menos. eres tú. No, para nada. Pero porque que igual la sociedad lo considera. No, pero porque tú- no lo conocen. Pero- El fondo claro que no lo buitre- conocen, este es el problema. Pero tú dices, hacemos operaciones oportunísticas. Esto es igual para la sociedad, esto es lo que es. No, pero es lo que hace la un palabra fondo buitre. oportunística, ¿qué quiere decir? Cuando digo oportunístico es cuando cojo un comercial que eran unos cines abandonados de 12.000 metros en Santa Coloma, que es una deuda que tenía el Sareb después de la crisis, y eso lo convierto en un parque comercial con Lidl, con varios actores de comerciales, de alimentación y tal, y compro eso con todo el riesgo, invierto en el proyecto, en la obra, en arquitecto y creo un producto de valor. Y yo me refiero, cuando he hecho oportunístico, a esto. Pero yo no hago oportunístico de comprar una vivienda ocupada y desocupar, echar fuera a la gente. Esto nunca lo haría, porque no me interesa y porque reputacionalmente no tiene ningún sentido y porque... O sea, el fondo oportunista al que se refiere la sociedad cuando habla de fondos bultó y estas cosas es el fondo de primera división de la que hablábamos antes, Blackstone. que su estrategia de inversión, en vez de ser value add, de crear cosas y reconvertir activos, construir nuevos hoteles, nuevas oficinas, nuevos parques comerciales, lo que sea, ha comprado deuda, que es otra estrategia de inversión inmobiliaria. He comprado deuda de bancos post-crisis, que los bancos
tenían un montón de deuda en el mercado inmobiliario, han comprado deuda de bancos y la deuda está en unos activos que ellos tienen que recuperar. Y la gracia de esa inversión en estos fondos, o sea, lo que hacen ellos es compro una deuda que vale 1.000 millones, que tienen activos debajo que valen 3.000, y voy vendiendo los activos y sacando a la gente y liquidando los activos, y le he quitado el marrón al banco, que tiene la deuda vencida a la mora y no tiene la capacidad de gestionar. Yo compro una deuda barata que está en el 30 o el 50% con una quita de lo que vale el inmobiliario que hay detrás, y luego voy ejecutando el inmobiliario y voy vendiendo el inmobiliario a su valor de mercado. Eso es Alfonso Bulto, ese es el fondo buitre. Entonces, claro, a la yo creo que se le dice a toda la categoría. Sí, pero se le dice por de forma desconocimiento. equivocada. Sí, por Por desconocimiento, porque en realidad si tú ves un fondo de inversión inmobiliario que crea cosas, que lo que hace es coger un hotel de 3 estrellas en Sitges, que tenía 20 habitaciones y daba trabajo a 15 personas, lo duplica a 40, lo hace de calidad, lo arregla, le da trabajo a más de 100 personas en el proceso de inversión de construcción, de arquitectura, de proyecto interiorismo, de muebles, tal. Y luego emplea al doble de personas. Esto es inversión en economía productiva, en coger un activo que era mítico, en este caso en Sitges, que estaba dejado, que estaba mal gestionado, y lo hacemos brillar y genera el doble o el triple para todos. Para los que hemos cogido riesgo, tenemos un retorno financiero, pero no es un retorno del 50%, es un retorno del 6 o 7%. Y para las personas que trabajan, que generan empleo, que tienen salarios, que viven de esto, ¿no? Y los que han contribuido al proceso de inversión. Entonces, esto es lo que a mí me hace feliz y lo que hacemos en AxPartners y lo que hacen muchos fondos inmobiliarios, que es crear cosas y desarrollarlas. No es lo que hace un hedge fund, por ejemplo, o lo que hace un fondo financiero de arbitraje, que no crea ningún valor o ningún impacto directo en economía productiva, ¿no? Y luego están los fondos inmobiliarios que... también generan un valor, ¿no? O sea, hacen eficiente un mercado igual ineficiente, ¿no? Sí. Y igual te acaban Pero vendiendo a ti impacto... un activo para que tú luego lo desarrolles. Bueno, ¿no? si es un activo cotizado, no, pero me refiero a los fondos de arbitraje cotizados y tal, pues ahí no hay un impacto tan directo en la economía productiva. Esto es otro mundo. Pero como sí lo tiene, por ejemplo, un venture capital, ¿no? Es un poco lo mismo. Al final nosotros somos un venture capital, pero a un nivel de riesgo inmobiliario. Hay un impacto muy directo en generar riqueza a la sociedad de las personas. En cambio, el fondo inmobiliario que compra deuda para ejecutarla, pues es lo que ha llegado a la sociedad como el fondo buitre, ¿no? Porque es el capital que se ha quedado la deuda del banco y que lo que quiere ahora es ganar un beneficio con esto. Y esto implica en muchos casos quitar a la gente de su casa, bueno, quitarla, ejecutar, etcétera, etcétera. Claro, esto a nivel reputacional a nosotros no nos interesa, y menos cuando nuestro capital es privado detrás. Es que nuestro capital es de aquí, son gente que tiene empresas aquí, que genera aquí, que tal, y que su forma de invertir es le devuelve a la sociedad invirtiendo en inmobiliario con unas garantías, unos retornos, haciendo cosas. Y ahí está la parte emocional y sexy de hacer cosas con el dinero y no tener 50 millones en el banco mirando... Sí, pero el problema cómo se no mueve. es más hoteles, ¿eh, Aleix? O sea, el problema es más vivienda. Claro, esto es otra cosa, pero es que yo no digo que vaya a hacer más hoteles, que yo no estoy haciendo más hoteles. Bueno, En algún caso sí. reposicionando Estoy mejorando. Está muy bien, pero no es para el de aquí, ¿eh? No es para la persona de aquí esto. Esto es para el que viene de fuera. O sea, realmente el problema que tenemos ahora mismo es vivienda. Sí, claro. Pero y nadie quiere trabajar en eso. Claro. Si tú me dices, ¿y a ti te interesa trabajar en esto y invertir No. y tal? Pues que a mí no me interesa. Porque tengo riesgo de administración, riesgo reputacional, porque no tengo un marco jurídico claro con el que... Si a mí me viene la administración... No, si mañana lo van a cambiar todo otra vez, te van a regular el yield, el alquiler. El alquiler, por ejemplo, está regulado ahora mismo. Claro. El precio de alquiler. Si tuviéramos... Si a mí me viene la administración y me dice, oye, vosotros sois una gestora de esto, tenéis un track record, tenéis el equipo para gestionarlo y tal, y tenéis capital privado para invertir en esto. Os proponemos esto, vamos a aportar estos suelos, vosotros promovéis y tal, y el nivel de riesgo para el capital y de retorno es atractivo, machea. Mi capital no es un capital que busque el 3 o 4%, porque tú tampoco lo buscarías. ¿Tú invertirías en una promoción al 3 o al 4% de vivienda pública? No. Pues el inversor privado no quiere esto. El capital que tienes que ir a buscar es el institucional, no yo. ¿Sabes? Es el fondo de pensiones que el problema que tiene es colocar. O sea, no, claro. es que el director de inversiones del Fondo de Pensiones de Canadá tiene un problema que tiene que colocar 10.000 millones de pensionistas al año que tienen que generar. Pues puedes generarles un retorno muy bajo, pero invirtiendo en alquiler asequible. Esa es parte de la solución, y la otra es, evidentemente, que todo lo que es público se aporte o que se cree un organismo de promoción pública profesional y que los plazos se estrechen, pero que al final todo acaba en el sistema político que tenemos, que va a 4 años. Y no me interesa construir cosas que se verán de aquí 5 o 6, porque ya no están en mi legislatura. Me interesa ahora decir que he sacado no sé qué ley. Ya, más rápido.
Y luego está el tema de los apartamentos turísticos. Vende más. Vende más. Y el tema de los apartamentos turísticos, que es, para mí es gracioso y todo. El apartamento turístico hace, siempre que esté dentro de un edificio entero, regulado y gestionado profesionalmente, no en pisos residenciales, o sea, siempre que sea como producto hotelero, es un producto mucho más social que el hotel, porque permite a las familias, a los grupos de amigos, viajar de forma muchísimo más barata que en un hotel. Sí, pero estos son turistas. Pero no, pero lo que permite también es tener otras fuentes de ingresos para los propietarios que quieran compartir su piso. Es que hasta aquí hemos llegado. O sea, ahora mismo tú no puedes compartir tu piso donde Sí. tú vives con quien tú quieras. Pues puedes hacerlo solo si el alquiler de la habitación que alquilas está a más de un mes. No puedes rotar las noches, porque entonces, si no tienes licencia de piso turístico, tal. Y esto las van a eliminar. Las Sí, licencias sí, que todo hay. esto los van a eliminar. Porque consideran entonces, que esta oferta será al mercado. Es decir, consideran que si yo tuviera un piso turístico solo en un edificio residencial, que yo comparto que si es un piso donde yo no vivo y está solo en un edificio residencial, esto puede ser un problema porque entra gente, hacen ruido, no sé qué. Es una cosa turística dentro de un residencial. Bueno, yo no lo comparto, ¿eh? Yo no lo comparto porque, oye, si entra gente y hacen ruido y tal, está regulado también lo que significa hacer ruido, entrar gente y tal. O sea, Sí. tú puedes, realmente, si alguien causa algún problema, tú puedes denunciar el problema. Pero lo que no puedes decir es, no quiero que entre gente en mi piso porque esto es una actividad que no sé qué. Bueno, hay muchas actividades que entra gente, ¿eh? Sí, O sea, sí. puede haber cualquier tipo de actividad que entre gente. Un piso de estudiantes, por Sí, ejemplo, es mucho peor. No, Yo puede tenía haber un piso de estudiantes al lado, una clínica o un dental. dentista, o yo, ¿sabes? Porque eso sí. Y resulta que esto, oportunísticamente, porque resulta que hay un lobby hotelero muy grande y porque en la sociedad Hay el lobby hotelero es un por- enemigo claro al que todos podemos señalar, eso no. Esa actividad no. Y Me parece una arbitrariedad. Sí, y porque es verdad. O sea, yo entiendo que a una comunidad de vecinos que vive en un sitio, que haya una actividad turística donde se rotan las personas si no está bien gestionado, pueda causar problemas. Si Esto no lo está bien entiendo. gestionado. Podría llegar a compartir que se agrupen los pisos turísticos en sitios donde sea mayoritaria esa actividad. Puedo llegar a encima entenderlo. que viva dentro la persona y que esté compartiendo una habitación es que me parece... En Japón, que es un país fantástico, agrupan las actividades por edificios en muchos casos. Y de ahí hay edificios donde están todos dentistas. Y no dejan poner un dentista, como entra gente y sale tal, en un edificio residencial, ¿no? Bueno, esto podemos entenderlo, ¿no? Lo que no puedo entender es que tú supongas que te cargas residencias turísticas y todos estos pisos se van a ir al mercado del alquiler. Porque para nada va a pasar esto. Y más cuando el Para mercado del nada va a alquiler pasar esto. está regulado. O sea, estás intentando luchar contra un mercado que, en teoría... Con proclamas. Sí. Con proclamas, con titulares. No, con, no funciona. Pues no- es evidente que no funciona, ¿eh? Ahora con han salido... cero profundidad Creo que técnica, decían que había digamos. caído un 60% la oferta en Barcelona, desde que ha entrado la regulación del alquiler. Y salen a defender que ha aumentado no sé qué. Alguna cosa que han encontrado. Lo que está claro es que el yield de los hoteles que estás comprando va a mejorar cuando se quiten todas estas licencias. Bueno, Deberían. nosotros no tenemos ahora mismo hoteles en Barcelona. Tenemos un hostal y un edificio de pisos turísticos. Pero es que hay muchos Pero está hoteleros. de un edificio. Hay muchos hoteleros que tienen pisos turísticos también, ¿eh? Lo que defiende el hotelero es que se tenga que gestionar profesionalmente y en un edificio, porque entonces puede ser un hotel de apartamentos turísticos. Lo que no quiere el hotelero es que haya pisos turísticos sueltos de que cualquiera que no sea profesional pueda hacer la actividad turística. Normal que el hotelero quiera esto y normal que el que tiene un piso y se va a vivir 2 años a trabajar fuera quiera poder sacarle un rendimiento económico, el que sea, ¿no? Bueno. ¿Dónde va el real estate? ¿Dónde va AX Partners? No sé pronunciarlo, ¿eh? ¿AX Partners o AX Es Partners? Ax Partners, vale. pero hay mucha gente que le llama AX Partners. Vale. AX Partners, ¿dónde va? ¿Dónde lo ves de largo plazo? Es lo que te decía antes que te quería preguntar a ti. ¿Sabes? ¿Tú quieres que yo te responda dónde va Sí, AX Partners? No, ¿dónde va Factorial? O sea, es una de las cosas que creo que a un emprendedor que hace crecer un negocio y que le funciona y que le genera ingresos y que tal, que llega un momento que dice, bueno, pero ¿a dónde voy, no? Creo que no vamos a gestionar volumen por gestionar, al contrario, sino a dar servicio a cuanto más inversores posibles mejor, que puedan invertir con nosotros, porque esto es lo que nos hace totalmente independientes y nos permite aprovechar las oportunidades que encontramos en el mercado, ¿no? Porque si ahora viene Blackstone y te compra por 300 millones de euros, ¿tú lo vendes? Diría que no. Depende del papel. Pasta, ¿eh? Ya, pero, o sea, ¿a qué compra?
mis activos, mi gestora no vale 300 millones de euros. Bueno, O la gestora. ¿tu gestora cuánto vale? Tampoco lo sé, pero... Pues tu Que no gestora, sé, tu gestora eres 20, tú, ¿no? 30. Tu gestora eres tú. No, claro, nosotros tenemos equipo y clientes, ¿no? Y un Pues muy track record. personalista, ¿no? Esto. Es un negocio poco personalista y frágil en ese sentido. Es decir, estoy yo, está Salvador, que mi socio es una máquina auténtica, una bestia productiva, y tenemos los equipos de financieros, de inversiones, de relación con inversores, de project management, etc. Gestionar 300 millones para que todo lo que podemos hacer o no lo decida un institucional, un comité tercero. O sea, yo no quiero ser trabajador de un capital institucional, ¿no? No me motiva. Me hace mucho más feliz que me ha salido una oportunidad en Saint-Tropez para comprar un hotel que podemos ampliar habitaciones y hacer una cosa chulísima, que es una preciosidad, una oportunidad preciosa, irme allí con mi socio, con mi equipo, estructurar la operación, montar la operación para nuestro fondo y darle esa oportunidad a todos nuestros inversores a poder entrar en operaciones de este nivel de calidad, que por sí solos no pueden, desarrollarla y disfrutar durante el camino, ¿no? O sea, eso me hace más feliz personalmente. ¿Te gusta el operar, el gestionar? Y me gusta bajar al detalle de los inmuebles. Uh-huh. Me enamoro de los inmuebles un poco, solo compramos cosas un poco sexys. Ahí está un Te poco enamoras, pero luego los vendes. Si pudiera no vendería nada. Claro, aquí está el segundo tema. Y una pregunta, o sea, ¿qué crees que es más, que te preocupa más, digamos, para escalar tu negocio a largo plazo? ¿Te preocupa encontrar capital? 1. Encontrar capital. 2. Encontrar oportunidades buenas de inversión. 3. El riesgo operacional, escalar la operación propiamente. ¿Cuál de estas 3? Seguro que me dejo una cuarta, pero bueno. No, encontrar oportunidades. Seguro, porque me has hablado mucho de capital, ¿eh? Sí, pero el capital... Has dedicado mucho tiempo a hablar de la parte de capital. Porque es la barrera de entrada principal en mi negocio. Ya, es si lo no que tienes cuesta capital más. no hay Pero fiesta. creo que estamos en un punto ya, y nuestros inversores lo saben, cada vez que abrimos un nuevo vehículo dentro del fondo. Nosotros tenemos un fondo de inversión en Luxemburgo para los inversores que no quieren hacer coinversión directa por temas fiscales. Este fondo también tiene clases de acciones por cada activo y funcionamos con soft commitments, compromisos que luego se van confirmando cada vez que lanzamos una nueva operación donde el inversor entra y luego sale o reinvierte en la siguiente operación. Y hacemos 2-3 operaciones al año. Y cada vez que abrimos una nueva, o por soft commitments que ya tenemos, o si hay algo de espacio, se nos sobresuscribe siempre. Ahora mismo, en el tamaño que estamos, que son equities. Doble clic en lo de encontrar oportunidades. ¿Dónde se encuentran las oportunidades? ¿Dónde las encuentras? Bueno, hay toda la red del mercado, todos los brokers profesionales, Avilch, Cushman, CPR, JLL, Knight Frank, todo el mercado profesional de intermediación de consultoría de transacciones inmobiliarias. Ahí has construido relaciones con toda esta gente. Claro, nosotros tenemos todo un equipo que se dedica a esto y nos llegan operaciones, cada día nos llegan, no sé, muchísimas operaciones que la mayoría no son ni analizables ni por ubicación, pero nos llega todo lo que sale en el mercado y luego hay toda la parte, digamos, de abajo del mercado no profesionalizada. Pues oye, que te presento a la familia que tiene este hotel que no sé qué. Pues esto igual no es a veces hay procesos ordenados de venta y a veces son simplemente contactos y todos los brokers del mercado en inmobiliario en España diría que la mayoría nos conocen. Uh-huh. Y nos mandan cosas y saben lo que quiere comprar AxPartners. Que son activos de calidad que tengan un recorrido. Si el activo es un activo precioso, o sea, si es un edificio en Paseo de Gracia precioso que da un 3% al año o un 4 o un 5, no es para nosotros. Es para Mancio Ortega. Es para Mancio Ortega, que es el inversor core más grande de España. O para cualquier patrimonial que quiera quedarse eso a largo plazo. Uh-huh. Entonces me preocupa, o sea, no tengo una preocupación porque tenemos bastante deal flow, pero sí que es verdad que todo esto que pero cuento... de estas preocupaciones que te he dicho, la más importante es el encontrar la oportunidad, más que la operación. La más importante es que a día de hoy todo esto que explico no existe si no existen las oportunidades. El capital está. Y la operativa la tenemos y va a ir creciendo. Si ahora te surge una oportunidad que vale 100 millones de euros, ¿la puedes coger? Que las tenemos, o sea, estamos estudiando 2. Dependería de que coinvirtiera conmigo un inversor institucional. Y eso no me gusta. ¿Qué es lo que no querías? Eso es lo que no me gusta. Pero si fuera una cosa espectacular, ¿no? Pues imagínate que te sale la oportunidad de comprar el Hotel Vela mañana. Pues a lo mejor lo puedes plantear. Pero igualmente, estratégicamente no es el foco. La mayoría de gestores como nosotros inmobiliarios llega un momento a la que ya tienen un cierto track record, como es en nuestro caso, y los institucionales ya pueden invertir contigo, dedican mucho tiempo a estructurar operaciones para el institucional como inversor o coinversor en un 95%.
Y esto, en mi opinión, en muchos casos es mucha pérdida de tiempo y menos valor de la gestora. La gestora ya es un negocio un poco robusto, porque depende mucho del gestor y del qué tal, pero es mucho más robusto si tiene 200 o 300 inversores que si tiene solo a 2 inversores institucionales. Y a eso es a lo que estamos nosotros, ¿no? A tener una gestora de inversión muy robusta para que de aquí 20 años los inversores que están con nosotros sigan estando con nosotros con más patrimonio. Y cada vez, al principio no lo veía así, pero cada vez estoy más convencido de que vamos a estar aumentando nuestros activos gestionados en volumen en volumen de activos más que en volumen por activos. Porque ahí también hay un tema de riesgo, de diversificación. Entonces ahora mismo tenemos Más gestión, ¿eh? unos 10 activos en balance y hemos transaccionado los últimos 2 años 11. Bueno, hemos transaccionado 11, así más relevantes y recientes. Transacciones significa que los habéis vendido. Sí, hemos entrado y ya hemos salido, sí. Y ahora mismo tenéis 10. Sí, digo 10, a lo mejor son 11, pero tenemos unos 10, 11. Y son todos, algunos un poco más pequeños, pero todos tienen más o menos el mismo tamaño de entre 20 y 50 millones por operación. O sea, las más recientes, ¿eh? Tenemos operaciones más pequeñas, por eso estamos en 200. Entonces, más que hacer 2 operaciones o 3 de 100 o 150, creo que vamos a estar haciendo bastantes en ese tamaño de mercado. Muy bien. Porque es lo que lo disfrutamos, lo podemos gestionar perfectamente y además si una operación va un poquito peor y otra nos va mucho mejor, nosotros con nuestro carry podemos ajustar ese riesgo también. Dentro de 5 años estará haciendo el mismo tipo de operaciones, ¿eh? Hostia, qué pregunta, ¿eh? No lo sé. Si estuviera aquí mi socio diría que no. Diría, no, seguro que estamos haciendo cosas mucho más grandes. ¿Y el tamaño de activos no será de billions? A ver, el tema es que, te decía antes, tenemos una parte de nuestro capital, un 60, 70, 55%, necesita entrar en nuestros vehículos o entra en nuestros vehículos por el tema fiscal en 5%. Entonces, si el 5% son 500.000 euros o es 1 millón, es una cosa. Si el 5% son 5 millones, es otra cosa. Ya. Y mi pool de capital y de clientes y de inversores, les es muy cómodo ese ticket, pero no, a la mayoría ¿Y no eso les es con sería. SPVs, con vehículos especiales de operación a operación? Claro, cuando invierten operación a operación. ¿Y no ves crear una SOCIMI o un fondo? Es que estoy yendo en contra de mi modelo inicial y de la idea inicial de decir, oye, en el mercado inmobiliario hay fondos muy grandes, SOCIMIs muy grandes, y esto no es perfecto para el inversor privado. Bueno, pero puedes crear un nuevo brand de SOCIMI donde tú compartes Sí. el valor añadido O sea, y... sí que es verdad que parte de ahora el portfolio hotelero que estamos construyendo, un posible exit, la liquidez de estos activos, tenemos 3 opciones, digamos. Venderlos individualmente, venderlos en portfolio a un tercero o hacer una salida a bolsa de este portfolio y que sea una SOCIMI core y nosotros quedarnos como gestores. Esto nos motiva y podría pasar. O tercero, hacer una refinanciación de los activos y que una parte del equity se quede y otra salga dándole liquidez. A nosotros la forma de gestionar los vehículos es básicamente dejándolos al máximo capitalizados y no recogemos el retorno ni de la renta ni de la venta hasta el exit del vehículo. Entonces la tercera fórmula es esta, ¿no? Que sigamos siendo nosotros el gestor a largo plazo, pero con ya una parte de nuestro capital que está con nosotros, que también hay capital patrimonial con nosotros, que oye, en el hotel X, que estamos invertidos, que hemos hecho el reposicionamiento y ahora está estabilizado, oye, con el volumen de renta que hay y la refinanciación que puedo hacer invirtiendo un poco más o menos, me lo quedo yo con 2 familias, por ejemplo, ¿no? Esa es otra tercera opción que tenemos en los exits de las operaciones y que me motiva. Porque es que yo no vendería nada. Me gustaría seguir gestionando todo lo que tenemos 40 años. Porque es que realmente son activos de mucha calidad y cuando tienes un activo de esta calidad que te genera un retorno aceptable, bueno, o sea, el problema que tenemos nosotros con nuestro capital, es que todo el mundo quiere lo mismo, pero hay una diferencia. La diferencia es la necesidad de liquidez sobre el capital que está invertido con nosotros. Hay familias, inversores que no lo necesitan y que cuando vendemos y transaccionamos me dicen, ¿por qué has vendido? Te he hecho un 15% TIR. En diagonal Paseo de Gracia, que ya, pero nos estaba haciendo un 8 de renta. Claro. ¿Y ahora dónde lo ponemos? No, en esta operación. Ya, pues esta operación no me gusta tanto. Todas son buenas, pero hay gente que le genera un problema que demos liquidez y hay otros inversores que nos dicen, oye, pero ¿y el plazo, cuándo vaya a tener liquidez? ¿Cuándo recupero el dinero para hacer otra cosa? Entonces, esto
la forma de machearlo para nosotros es la posibilidad de, si tenemos un clausulado de governance, etcétera, dentro del fondo, que básicamente dice que podemos refinanciar el activo en caso de necesitar liquidez a los inversores que la necesitan. Muy bien. Aleix, seguiría hablando contigo durante horas, ¿eh? Sí, sí. pero creo que tenemos que cortar aquí. Yo te iré siguiendo porque realmente, joder, con 27 años, ¿no? Sí, hago 28 pronto. Tía, realmente lo que has hecho no está nada mal, ¿eh? Y sobre Bueno. todo te has profundizado y te has metido muchísimo en el espacio donde estás, ¿no? Y se nota que tienes profundidad, que no es tan habitual, ¿no? Aparte de ser muy buen vendedor, ¿eh? O sea, yo tengo no te he transferido los de 150.000 euros, pero casi, ¿eh? En esta misma conversación. Ya, pero no sirve de nada si lo que vendes no es un buen producto. O sea, Así que eso es parte de ser vendedor, ¿eh? o sea, no, pero yo digo... Tienes un discurso sólido. Pero que para mí al final es que el activo sea bueno. Si invertimos en buenos activos, podemos venderlo bien Es y que el buen estructurarlo. vendedor vende buen producto. Claro. Si Bueno, no es- yo he vendido si no es un yo he vendehumo. vendido mal producto y no vendía, ¿eh? Y cuando tenía buen producto, he vendido mucho. Y cuando he creado el mío, que para mí es el perfecto, vendo mucho más, ¿no? El tuyo siempre es el perfecto. Bueno, esta es la Si idea. eres coherente. O sea, perfecto no hay nada, ¿no? Y hay cosas que siempre se pueden mejorar, pero intentamos que sea lo más perfecto posible. Muy bien. Sí, sí. Muchísimas gracias, Aleix, A ti, por a vosotros. compartir tu experiencia. Súper placer. Te seguiremos. Gracias. Hasta la semana que viene.